Cada año más parejas tienen problemas para concebir un hijo de forma natural, por lo que los distintos métodos de reproducción asistida han resultado ser una opción. La edad, el aumento de las infecciones de transmisión sexual, la exposición a contaminantes, el estrés y las adicciones son solo algunos factores asociados con la infertilidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, te informaremos sobre las técnicas de reproducción asistida que existen para tratar a las parejas infértiles. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes un lunes más. Vamos a hablar hoy de qué es la reproducción asistida, qué son los problemas de fertilidad que tenemos en nuestro país. Comentábamos Oscar y yo ahorita antes de entrar al aire que en el pasado solía suceder que decían, pues ellos nunca tuvieron hijos y no se investigó, no se veía la posibilidad, eran estudios relativamente someros y ahora esto se ha ampliado mucho, pero también vamos a ver que ha ampliado mucho el índice de infertilidad, vamos a ver cuáles son las causas y estén pendientes, recuerden que queremos contestar todas las dudas que tengan ustedes, mándenoslas y está Oscar en los controles para contestar todas las preguntas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy buenos días, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y con este importante tema donde desde luego la tecnología, o más bien la ciencia se ha desarrollado enormemente y cada vez hay más opciones. Por eso es que esperamos sus comentarios en las redes sociales y para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero hay otra forma también de seguir el programa en vivo y es que la página de Facebook de Diálogos en Confianza tiene el Facebook Live, que es este recuadro donde dice en vivo, así que si deben salir de casa o si se van a transportar a otro lugar, pues entonces con su tableta o con su teléfono inteligente pueden seguir y llevarse el programa de Diálogos a donde ustedes vayan. Así que estaremos esperando también por allí sus comentarios. Y desde luego la vía telefónica, el número es el 51 66 40 00. Así que estamos listos para arrancar. Estamos listísimos y antes de que les presente al panel de especialistas que nos acompaña el día de hoy, vamos a ver una cápsula que nos diga qué es la infertilidad. Según datos de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, la prevalencia de la infertilidad a nivel mundial va en aumento. En la actualidad, aproximadamente de un 10 al 20% de las parejas padece este problema. Al respecto, la infertilidad se define como la incapacidad de lograr un embarazo después de un año de relaciones sexuales sin protección. Se dice que por lo menos una de cada 7 parejas tiene problemas para embarazarse. El incremento de la infertilidad puede estar relacionado con varios factores, siendo la principal causa el cambio en los patrones culturales, como la tendencia a posponer la maternidad, por lo que la edad resulta ser el factor más importante, debido a que la fertilidad presenta una disminución gradual a partir de los 30 años, teniendo una caída acentuada alrededor de los 35. Otros factores que pueden afectar la fertilidad son las infecciones de transmisión sexual, la exposición a contaminantes, el estrés y las adicciones, entre otros. Ante este panorama, las parejas que desean embarazarse han encontrado en las técnicas de reproducción asistida una opción que consiste en todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo. Para descifrarnos todas las dudas que hayan surgido con la cápsula y las preguntas que tengan ustedes, tenemos este panel de especialistas el día de hoy. En primer lugar, les presento a la doctora Catalina Villa Jiménez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es ginecobstetra y bióloga de la reproducción humana de Clínica Horizontes de Toluca. Tenemos también a la doctora Mónica Aguinaga Ríos. Doctora, bienvenida. Gracias. Especialista en genética médica, encargada del Departamento de Genética y Genómica Humana del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes de la Secretaría de Salud. El doctor Jorge Alberto Campos Cañas, bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Ginecobstetra con subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana, coordinador del Departamento de Reproducción Asistida del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. Y finalmente el doctor Alejandro Chávez Badiola, bienvenido.
especialista en medicina reproductiva, pionero en la técnica del trasplante mitocondrial de New Hope Fertility Center. Bienvenidos todos. ¿Por qué hablar de fertilidad? ¿Por qué la importancia? Si se fijan, abrí el programa diciendo que yo me acuerdo de tíos o familiares que nunca tuvieron hijos y ahí se quedaba. ¿Qué hubiera sido de todas estas personas en el pasado si hubieran estado viviendo ahorita en edades reproductivas? Claro, bueno, hoy tendríamos mucho más alternativas para estas personas, ¿no? Desafortunadamente, como dices, antes se quedaba en la idea de no pudieron tener hijos, les costó trabajo, tuvieron un aborto, tuvieron 2 abortos y no se hacía un estudio más allá. Hoy sabemos que con todo un estudio de infertilidad o de pérdida gestacional en su caso, tenemos muchas alternativas para estas parejas y podemos ofrecerles opciones de tratamiento. Vámonos un poco hasta la raíz del problema, si es que lo vamos a abordar como problema o ahora una dificultad, que es más sencillo de tratar. Vimos en la cápsula que son patrones diferentes que existen en sociedad que están causando estos problemas. En el pasado, vamos a remontarnos a tiempos bíblicos, digo, se casaban o se unía la gente chiquititita. Y es cuando es más fértil. ¿A partir de qué edad las mujeres y los hombres empieza a declinar la fertilidad? Creo que lo que estás diciendo es suficientemente claro. Si ponemos como ejemplo en el 1810, las mujeres tenían su primera menstruación a los 18 años, se casaban a los 19, tenían en promedio 5 o 7 embarazos y morían a los 45. Eso no tiene nada que ver con el patrón cultural y social que vivimos. Hoy en día, en promedio, las mujeres tienen su primer periodo de 12 años, se casan 30 años en algunos países como en Europa, y esto tiene consecuencias, enfermedades como endometriosis, que antes no tenían tiempo para hacer estragos, ahora cambian la anatomía de la pelvis. Y bueno, pues esto también se ve reflejado, lo que decía en la cápsula, como consecuencia de lo que comemos, medio ambiente, y bueno, que ahora nos casamos más grandes sobre todo. ¿Qué pasa con... hablemos primero de mujeres. Las mujeres deciden ahora, antes era... Ya terminé prepa y ya me están buscando con quién casarme y si no se me está haciendo tarde. Y ahora es increíble y qué bueno que las mujeres quieren estudiar, quieren ser profesionistas, tengan el mismo nivel que los hombres porque somos exactamente iguales. Quieren hacer muchas más cosas que antes se casaba y se quedaba a tener su familia y ya. ¿Qué implica esto con el sistema reproductivo? Creo que es un tema súper importante porque ahora nosotros como especialistas recibimos pacientes que nos piden autorización para hacer maestría, ¿no? Eso es interesante porque tenemos una persona que quiere quiere desarrollarse y nosotros nos reflejamos en ella porque por lo menos yo tuve que hacer maestría para poder ser lo que soy. Y queremos brindarle ese futuro, creo que se lo merece porque además yo por lo menos apuesto por una madre que esté informada, porque sabemos que puede dar incluso un mejor apoyo al bebé. Sin embargo, para que lo haga, va a tener que esperarse hasta que tenga 35 a 40 años. Y eso va a marcar mucho su vida. Entonces nosotros tenemos que dar un oportuno consejo, pero sí entender que estamos ahorita las mujeres en un dilema. O nos vamos a maestría o somos amas de casa. Pero se pueden hacer las dos cosas, que es una gran ventaja con todo lo que se ha avanzado. Ahora, con tecnologías como la congelación de óvulos, se puede preservar la fertilidad. Y esto está dando la oportunidad de que mujeres que no tienen planes de construir familia de manera inmediata, que tienen 28, 30, 32 años, puedan congelar óvulos, continuar con su proyecto profesional, su proyecto personal, sabiendo que tienen un colchón, por así decirlo, para continuar con su proyecto personal de familia. Vamos a regresar a ese punto ahorita más adelante de congelación de óvulos, mientras estamos hablando de causas de infertilidad, pero hay que tener eso en cuenta porque eso es una enorme ventaja, porque el óvulo va a estar ahí guardado y eventualmente se va a utilizar el óvulo teniendo la edad que tenía la mujer cuando lo produjo. En cuanto a los hombres, ¿qué sucede? Porque tendemos también a ser muy machistas y pensar, no es problema de la mujer, los hombres no tenemos nada que ver con esto. ¿Podrían aclararnos esto? Claro, sabemos que no. De las causales de infertilidad, la mitad van a ser del lado de la mujer, la mitad van a ser del lado del varón. 50, aunque sí, 50. es muy difícil. De hecho, cuando llegan las parejas al consultorio, de repente vemos que cuando caemos en el punto de el varón está mal, híjole, hay parejas que se sale el varón y se va, que ya no quieren seguir el tratamiento. Seguimos, como dices, en una sociedad terriblemente machista y hay que cambiarlo. Ahora bien, desafortunadamente o afortunadamente, depende de quién lo vea, los varones tenemos una vida reproductiva mucho más prolongada.
Sabemos que en realidad hay mucho menos problemas en etapas más avanzadas. Un varón puede seguir siendo fértil a los 60 años sin ningún problema, cuando en la mujer sí tenemos un periodo de vida reproductiva limitada. ¿Qué es, básicamente? Idealmente, como decíamos, la fertilidad va a declinar a partir de los 35 años y se va a volver algo mucho más agudo después de los 40 años. Y yo quisiera agregar, me voy a salir un poquito del tema de lo que hablábamos de congelación de óvulos. Sí, actualmente tenemos muchas opciones para las parejas, podemos hacer que una mujer extienda esa vida reproductiva, pero siempre es importante, de repente la mujer lo ve como un seguro, como, bueno, ya existe la reproducción asistida, entonces puedo tardarme lo que sea. Es buena idea, si tienen esa idea, si tienen ese abordaje, a lo mejor ir a visitar a alguien que se dedica a reproducción asistida mucho antes de ese tiempo, a los 30, 35, ir a ver a alguien que se dedique a esto y de esa manera ver si la opción es real en ella. Ok, perfecto. Sí, porque recordemos que para la reproducción nada más es un óvulo y es un espermatozoide. La mujer tiene que cargar al bebé durante 9 meses, etcétera. Es toda una situación fisiológica. No, mucha gente dice, se alivió de cuando tuvo un bebé. No se alivia de nada, es un proceso natural, no es ninguna enfermedad de estar embarazado. Ahora, otra pregunta. Vimos en la cápsula que se dice que después de un año de tener relaciones sexuales y no haya un embarazo, es cuando se considera que la pareja es infértil. Habrá preguntas como, sobre todo en parejas casadas o parejas, aunque no estén casadas legalmente, que quieran tener un hijo, ¿qué tan frecuentes las relaciones sexuales? Cosas muy básicas como estas que deben de preguntar ustedes en el consultorio. Estamos en el foro exacto para empezar a resolver problemas. Es importante entender que esta definición de infertilidad cambia de acuerdo con edad y estamos asumiendo que hablamos de una pareja que no tiene problemas conocidos. Hay personas que tienen, ejemplo, endometriosis, saben desde hace muchos años, no se pueden embarazar en 6 meses, no tiene sentido esperar el año. Sí. Ok, por ejemplo, cuando hay un antecedente como endometriosis, pero digamos una pareja joven de 25 a 30 años, llevan un año de casados y no pueden embarazarse. Esas parejas es muy importante que analicen su frecuencia de la relación sexual. Si nos vamos a libros, una pareja debe tener 3 relaciones sexuales semanales. Pero si nos vamos a la realidad, es que no todas las parejas, de hecho, al año de convivencia matrimonial disminuye prácticamente a la mitad el acto. Lo que es importante es recalcarle a la pareja que no busquen esos pretextos. O sea, ellos llegan diciendo, no creo que somos infértiles porque es que hemos viajado mucho o no nos hemos encontrado o es que el otro día, o sea, siempre van a buscar una forma de negar la infertilidad porque no es fácil afrontarla. Pero si una pareja lleva un año, independientemente de cómo sea su encuentro sexual, sin lograr el embarazo, definitivamente debe buscar apoyo. Ok, y vayamos un poco más adelante. Entonces, se decide que las mujeres pueden embarazarse mucho más tarde, los hombres también se deben de estudiar, ahorita hablamos un poco de los estudios de los hombres. Genéticamente hablando, ¿qué sucede con un embarazo a mayor edad? Genéticamente hablando, hay mayores riesgos, es un factor de riesgo. Se había puesto como factor de riesgo la edad de 35 años, ya que sabemos que a partir de los 35 años nuestro riesgo para tener un bebé con algún problema cromosómico pues se duplica. Sin embargo, actualmente sabemos que pues toda mujer tiene un riesgo, pero sí es cierto. A partir de los 35 años, el hecho de tener un bebé, por ejemplo, con síndrome de Down, es mayor que a los 25 años. Eso es un hecho. Entonces, no nada más está el riesgo de que baja la fertilidad, sino que realmente esa paciente se expone a mayores riesgos. Y actualmente también se conocen riesgos por edad paterna avanzada. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la edad paterna a partir de los 50 años me puede dar un mayor riesgo para tener algún bebito con lo que se llama acondroplasia, que es el enanismo que todos conocemos. Entonces, ya también están volteando a ver estos papás grandes y tratando de encontrar qué factores de riesgo existen en ellos. También el autismo, ¿no? El autismo también, hay muchos estudios que apoyan que actualmente la edad paterna avanzada predispone más hacia el autismo. Bueno, ahora esto podrá levantarnos una bandera roja a la gente que nos está viendo y dice, híjole, me esperaré, seguiré con mis estudios. El hecho de que congeles un óvulo de una mujer de 30 años, por ejemplo, y se vaya a fecundar ese óvulo con un espermatozoide años más tarde, ¿disminuye el riesgo genético de parte de la mujer? Sí, por supuesto, es como detener el tiempo. Okay, es como decir, estoy deteniendo el tiempo y ese óvulo tiene 28 años. Es como cuando se usa donadora. ¿Cuál fue la edad de la donadora? 22 años.
Ah, bueno, tú tienes 45. No te preocupes, tu riesgo es de 22 años porque el óvulo, la información genética es de una mujer de 22 años o 28 años y se congeló. Entonces es muy importante recordar que la información ahí está detenida en el tiempo. Así es. Entonces no preocuparse, pueden seguir con su vida porque esta es una de las opciones. Y ahora en el hombre, En el hombre, sí, perdón. Lo que pasa en el hombre es que se produce espermatozoides a lo largo de toda la vida. A diferencia de las mujeres que nacemos con los óvulos que tenemos toda nuestra vida, el varón no. El varón, el ciclo celular del espermatozoide es a lo largo de toda la vida. Pero ¿cuál es el factor de riesgo? Todos estamos expuestos a factores ambientales y reparamos nuestro DNA, ¿no? Si yo salgo al sol, me asoleo y reparo mi DNA, no me pasa nada, ¿no? No me da cáncer de piel, por ejemplo. Sin embargo, a mayor edad del espermatozoide, reparación del DNA no se hace tan eficiente. Entonces, se pueden quedar cambios genéticos que llamamos mutaciones y hay varios genes que tienen mayor predisposición a mutar, a cambiar. ya ven hombres, eso es importante, las mujeres sí pueden detener el tiempo en ese sentido. ¿Qué impacto tienen en la infertilidad situaciones como el tabaquismo, el alcoholismo, enfermedades crónicas? Uno de los principales datos ahorita en México es el síndrome metabólico. Ajá. Estamos observando que el aumento de la infertilidad no solamente se debe a la edad materna, sino que nuestras parejas, el 80-90% llegan con alteraciones de las grasas, por ejemplo, elevación de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, obesidad, sobrepeso. Es increíble, yo siempre les digo, una pareja con hijos, o sea, vamos a imaginar una familia. Agarra esto porque estamos haciendo un poco mal, síguele. Sí. Vamos a imaginar una familia que el primer bebé lo tuvieron a los 21 años de ella, el segundo a los 24, el tercero a los 30. Esa pareja hace más ejercicio, a pesar de que está aparentemente más atareada, que la pareja que está en casa buscando un bebé y tiene 30 años. Y llevan 7 años de conocerse. Incluso tienden más a la obesidad y a alimentos chatarra que la gente que tiene un poco más de trabajo. Eso es interesante, ¿no? Porque sonaría como una contradicción, pero pues básicamente no lo es. Así es. Porque estamos hablando de esto. Oscar, parece que ya hay algunas llamadas por ahí. ¿Qué dice la gente? Sí, nos dice Clara Vázquez, yo no tengo matriz, quiero saber si mis óvulos sirven para poder congelarlos. Un anónimo nos dice, ¿puede volver a embarazarse un hombre que se sometió a una vasectomía hace más de 10 años? Yo soy su esposa, tengo 40 años de edad y queremos tener bebé. Sería muy arriesgado de nuestra parte y felicita al programa y que siempre lo ve, pues muchas gracias. También de este otro lado está Chuo de Chuau, que nos dice, la reproducción asistida siempre será buena opción para quienes no han sido bendecidos con la maternidad o la paternidad. Fernando García, ¿puede haber personas que no puedan tener hijos por problemas en su entorno y psicológicamente afectados? Pausa y regresamos, no se vayan. Lo que consideramos como factores subyacentes a la infertilidad son básicamente lo que es el estilo de vida. El estilo de vida pues son todos los hábitos que tenemos tanto para alimentarnos, de sedentarismo y todo lo que son estrés laboral o estrés propiamente por algún factor de patología que tengamos subyacente. Un factor importante de infertilidad también ahora es que las mujeres están aplazando el tiempo en la búsqueda del primer embarazo, es decir, la mujer se está preparando más, está teniendo a tener más estudios, son factores subyacentes propiamente orgánicos. El ovario poliquístico es una de las endocrinopatías más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Aproximadamente entre el 10 y 15% de las mujeres con infertilidad padecen ovario poliquístico. Además, es una causa muy importante, o quizás sea la primera causa de anovulación. Las pacientes que tienen ovario poliquístico, casi o cerca del 50% padecen un problema de obesidad. La miomatosis en general se presenta entre el 20 y 40% de las mujeres en la población en general. Habitualmente son asintomáticos, son tumores benignos, pero en las pacientes con infertilidad aproximadamente se presentan en el 15%. Como causa única de infertilidad, los miomas tienen un porcentaje muy pequeño, entre el 3 y 5%. Hay mucha controversia en el tratamiento para los miomas en cuestiones de fertilidad. Sabemos que los miomas que sí pueden tener una alteración muy importante en la fertilidad son aquellos miomas que nosotros clasificamos como submucosos, es decir,
miomas que distorsionan o que llegan a introducirse a la cavidad uterina. Esos miomas de entrada sí tenemos que tratarlos, generalmente hacemos un tratamiento abordaje quirúrgico, ya puede ser por histeroscopía o ya bien puede ser por laparoscopía o bien por cirugía abierta, pero estos miomas sí tienen que darse un tratamiento. En algunos casos pudiéramos dar tratamiento médico, pero habitualmente se hace en forma quirúrgica. Las infecciones también pueden ser causantes de problemas para podernos lograr un embarazo. Habitualmente, durante el estudio de tanto el factor femenino como masculino, estudiamos infecciones en los tractos genitales. Si encontramos cualquier tipo de infección, inmediatamente hay que dar tratamiento, sin duda alguna. Quitar la infección para poder seguir al siguiente paso, que sería entonces ya dar el tratamiento farmacológico para la búsqueda del embarazo. Es muy importante el factor masculino y femenino cuando hay algunos otros hábitos que te comentaba, era del estilo de vida, como es el tabaquismo, tomar mucha cafeína, las drogas, por ejemplo, las más frecuentes, bueno, en nuestro país, marihuana, cocaína, todo este tipo de sustancias y sobre todo el tabaco, sí afecta tanto al gameto femenino como al gameto masculino. Hay 3 sustancias en el tabaco, que son los benzopirenos, que es la nicotina. Estas actúan a nivel de la movilidad espermática y el número de espermas. Entonces, pacientes que sí tienen o fuman más de 10 cigarros al día con una evolución de 2 años o más, sí pueden tener repercusiones serias a nivel de tanto la movilidad como la producción espermática. En las mujeres se da también a nivel del ovocito. Son óvulos de mala calidad, quizás no hay una maduración adecuada, hay una alteración en la movilidad en las trompas uterinas, de tal forma que el transporte del embrión o de los gametos a lo largo de la trompa no es adecuado. Y consideremos también que si estamos tratando a una pareja que se quiere embarazar y que quiere lograr un bebé sano, tiene que embarazarse estando sanos, tanto el factor masculino como el factor femenino. Importante entonces poner atención siempre en los factores subyacentes, desde luego, y acudir con la o el especialista para tratarlo. Les comparto más llamadas y comentarios. Nos dice Rihanna da Lorenzana, por favor hablen de embarazos ectópicos y de mamás con sangre de tipo B, RH negativo y la posibilidad de la fertilidad. Rosaura Ruela Mendoza, por favor digan en el programa o el panorama de las mujeres que padecen endometriosis. El mal manejo, pues un ginecólogo no lo resuelve. Después de varios médicos y una mala cirugía, al parecer ya encontramos atención adecuada. Ana Yansin Martínez, ojalá puedan hablar de los embarazos anembriónicos repetidos que se consideran una infertilidad y qué se puede hacer para lograr un embarazo en este tipo de situaciones. María Esperanza García Pérez, tengo una amiga que no se ha podido embarazar hasta el momento. Los médicos y ginecólogos siempre le afirmaron que tenía problemas. En este momento tiene 40 años. ¿Todavía es posible que pudiera embarazarse con estas técnicas de reproducción asistida que recomiendan? Saludos. Y esta llamada de Laura Velázquez que nos dice, difiero de lo que comenta el doctor Bandera. Es correcto decir aliviarse, ya que una vez que se da a luz, se alivia la mujer del peso que está cargando. Bueno, sí, gracias por el comentario. Pero ¿qué opinan? Yo recuerdo cuando yo llevé ginecología, cuando era yo interno y luego en la residencia que había pacientes embarazadas, que decían, ya se alivió, y decían todos los profesores, todos los médicos, si no está enferma, no vean el embarazo como una enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? Es un proceso fisiológico y que al final tiene un final la mayoría de las veces feliz, así que yo también estoy de acuerdo. No es una enfermedad, es un proceso fisiológico. Sí, de acuerdo. Ok, bueno, se quieren decir aliviarse porque es quitarse un peso de encima, literal, bueno, pero en ese sentido sí, pero no es aliviarse de ninguna enfermedad. Ahora sí, doctores, volvamos al tema. Ya se habló de varias enfermedades que pueden causar infertilidad. ¿Qué hay de las infecciones de transmisión sexual? Bueno, a mí me gustaría mucho tocar ese tema porque llamativamente en la zona donde estoy es mi principal causa de infertilidad. Tenemos un alto índice de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo de las micoplasmas. Estas son unas bacterias que tienen una enorme afección no solamente al varón en cuanto a la movilidad y todo esto, sino que también se van hacia la trompa uterina. A la movilidad de los espermatozoides. Sí, perdón. Se van a la trompa uterina y la pueden bloquear, pero tenemos una idea errónea acerca de las trompas. Yo creo que las personas creen que las trompas son como un par de tubos que no tienen ninguna función
Y si recordamos el video que estábamos viendo ahorita, se ve un tapete con unos cilios moviéndose. Cilios son como unos pelitos en el tapete. Así es, esos pelitos son unos deditos que se encargan de mover el embrioncito o el óvulo o los espermas hacia el lugar indicado para que se dé el encuentro. Cuando ya está hecho el embrioncito, el tapetito lleva el embrión hacia el útero. Si falla ese tapete, entonces no va a poder entrar el embrión al útero y entonces se desarrollará un embarazo fuera de sitio, que es el embarazo ectópico. La paciente normalmente pierde una trompa, le queda la otra y ahí finca todas sus esperanzas. Y el problema es que en esa trompa también hay daño y en el 80% de los casos es preferible abandonar el tratamiento de baja complejidad o la búsqueda de embarazo en casa para pasar a terapia de reproducción asistida de alta complejidad, es decir, el in vitro, por el riesgo que esa persona tiene. Porque si una persona se embaraza con un embarazo ectópico y no se detecta, 1 de cada 4 padece la posibilidad de muerte. Un embarazo ectópico es cuando se embaraza una mujer y el bebé no se aloja dentro del útero o matriz, sino en algún otro sitio de la cavidad pélvica, y esto pues es muy peligroso. Correcto. Entonces, uno de los consejos principales es que ante la búsqueda de infertilidad, lo primero que tenemos que hacer es buscar las micobacterias. En caso de que salieran positivas, entonces dar un manejo adecuado a la pareja y posteriormente evaluar si las trompas uterinas están funcionales. En caso de que no estén funcionales, es preferible no irnos a embarazo en casa para evitar el riesgo que tenemos de un embarazo ectópico. Los ovarios, el síndrome de ovarios poliquísticos, que se habló también y es algo muy común, ¿tienen posibilidad de embarazarse las mujeres con ovarios poliquísticos? Sí, por supuesto. De hecho, como decían en la cápsula, es hoy por hoy de las patologías endocrinas a nivel hormonal más comunes en una mujer de edad reproductiva. Lo vemos en muchísimas de nuestros pacientes. Y afortunadamente es de las patologías que mejor pronóstico tienen. Muchas veces son personas que solamente controlando ciertos factores de riesgo podemos llegar al embarazo. Me refiero a bajar de peso, controlar la resistencia a la insulina que habitualmente tienen, inclusive en algunos casos tratamientos de reproducción de muy baja complejidad, hacerlas ovular, se llama inducción de la ovulación. Son tratamientos orales, ¿sí? Medicamentos tomados que pueden llevar nada más con un control mínimo en casa y muchas de ellas van a lograr el embarazo de esta manera. No tenemos que llegar ya a las técnicas de alta complejidad como una inseminación, una fertilización in vitro, etc. Vamos ahora sí a abordar el tema poco a poco en cuanto a las opciones de fertilización. Una mujer y un hombre no se pueden embarazar, van a consulta, ya se descartaron todas estas enfermedades, que es lo primero que se tiene que hacer, se hace una historia clínica y se revisa. Si se encuentra alguno de estas patologías, me imagino que se debe de tratar, como lo acaban de comentar. Y han hablado de baja y alta especialidad, o de mandarlos de vuelta a su casa a que practiquen un poco más también, que esa es una de las opciones viables. Que hagan ejercicio. ¿Cómo se determina qué es lo que se va a hacer en cada persona? Prácticamente depende del diagnóstico. El diagnóstico es lo que va a pintar la línea entre la baja y la alta complejidad. Y esto se trata de qué tan complejo es el laboratorio que tenemos que utilizar para mejorar las posibilidades de éxito. Ejemplo, las trompas están bien, pero hay un problema de ovulación. Hacemos ovular a la paciente mientras los espermas estén bien y se puede utilizar la trompa de la paciente. La trompa de la paciente no está funcionando o como consecuencia de edad tenemos un problema en la calidad de óvulos, tenemos que darle a estos óvulos la mejor oportunidad de lograr la fecundación en un laboratorio que haga el trabajo de las trompas y eso se convierte en alta complejidad. Entonces depende del diagnóstico sobre todo y qué tan sofisticado es el laboratorio que tenemos que usar. ¿Cuál sería la diferencia entre alta y baja complejidad? Fundamentalmente, el punto de división máximo creo que es donde se lleva a cabo la fecundación, donde se da la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Si esto se da dentro del cuerpo a nivel fisiológico de la paciente, estamos hablando de baja complejidad, inducción de la ovulación y preestimulación ovárica, inseminación artificial. Vámonos barajeando poco a poco eso, ¿no? Una por una. Porque Fui demasiado rápido, perdón. Ajá. Sí, tratamientos, como te decía, tomado en casa nada más para hacerlas ovular. Medicamentos que van a promover que ovule el ovario. Tratamientos para promover una, digamos, superovulación o supraovulación, más de un óvulo cada mes. Y esto puede ir acompañado de relaciones en casas o de una inseminación artificial. Y ahí se acabó la baja complejidad. Ya la alta complejidad hablamos de tratamientos en que tenemos que extraer estos gametos óvulo, espermatozoide y manipularlos en un laboratorio. Fertilización in vitro y todas las técnicas que se desprenden de él. Vamos a ir hablando ahorita poco a poco de cada una de ellas. Genéticamente hablando, la gente dice, híjole, me da miedo que vaya a venir mi bebé con algo si me meto a este tipo de tratamientos. ¿Qué tan seguros son? Eso es muy importante.
Realmente el tratamiento como tal no aumenta el riesgo de defectos congénitos. Ajá. Muchas veces aquí la cuestión está en por qué son infértiles las parejas. Entonces, probablemente tengan una enfermedad de base que no está bien detectada y que eso esté causando el problema de infertilidad. Entonces, el estudio desde este punto de vista, una vez que los doctores descartan toda otra causa, es importante el estudio genético. En infertilidad masculina, más o menos 30% de los pacientes es por un factor genético. En infertilidad femenina es un poco menos, pero una de las preguntas que iban hacia allá era, ¿qué pasa si estoy perdiendo bebés? ¿No? Ahí hay que estudiarlo desde el punto de vista genético. Entonces, como tal, la técnica de reproducción no aumenta el riesgo para algún tipo de enfermedades muy raras, que son las enfermedades epigenéticas. Epigenética es lo que rodea nuestra genética, lo que está alrededor de ella, y se ha visto que pues, aumenta un poco el riesgo, pero aún así sigue siendo bajo. 1 de cada 5.000 bebés logrados por alguna de estas técnicas de alta complejidad pudieran tener alguna enfermedad epigenética. Como por ejemplo... Son síndromes raros. Un síndrome, el más conocido es un síndrome de Beckwith, que son chiquitos que nacen grandes, y que pueden tener una hernia en su ombliguito, una hernia umbilical. Entonces, pudiera cambiar la expresión de algunos genes que hace que crezcan más. Entonces, vienen bastante seguro la genética, el DNA, el disco duro, viene bastante cuidado, sí, independientemente de la técnica. Pero como causa de infertilidad también hay causas genéticas. Así es. Que si después de hacer un panel de investigación en cuanto a morfología, infecciones, etcétera, ¿se busca en todos los pacientes algún problema genético, en todas las parejas o solo en algunas? No, solo en algunas. Una vez que los doctores descartan, ¿no?, infecciones, endometriosis, cualquiera otros factores, por ejemplo, en masculinos, en varones, ¿cuándo son referidos a genética? Cuando hay una cuenta muy baja de espermatozoides. Si yo veo menor de 5 millones de espermatozoides por mililitro en el eyaculado, es una indicación para que lo estudiemos genéticamente. Ok, entonces ahí hay otra opción más. Y Oscar, tienes una llamada al respecto de los estudios. Exactamente, César Gómez nos comparte, tengo 34 años y mi pareja, ella 30 años. Hemos intentado tener familia durante 4 años sin éxito. ¿Hay algún estudio que nos puedan recomendar los especialistas para saber qué es lo que sucede, qué tan caros son los estudios y el tratamiento de infertilidad? Yo creo que esto es una situación común. Y digo, no es una historia clínica específica aquí, pero hay gente que intenta y no puede. Aquí, ¿qué es lo que se sugiere? Los estudios básicos empiezan por una buena historia clínica. Necesitamos confirmar que las trompas, cuando menos, estén permeables, porque no hay tecnología que nos diga si funcionan o no, y te da la tranquilidad de que la producción de espermas está de acuerdo con lo mínimo que esperamos. Si tenemos estos 3 factores revisados, entonces podemos empezar a hacer más sofisticado el estudio y también podemos empezar a orientar el tratamiento. Pero insisto, estos 3 son básicos: una buena historia clínica, un estudio que evalúe las trompas y un análisis de semen. Pero ahí yo quiero hacer una pequeña interrupción, porque podría llegar un paciente a X clínica y hacer estos 3 estudios y entonces determinar que de inmediato tiene que pasar un in vitro. Y yo pienso que esto es un error. El varón, por ejemplo, para que podamos en realidad corroborar que está mal, pues se requiere al menos una prueba de semen con una técnica especializada que nosotros le llamamos técnica de Kruger. Y muchos varones van porque tienen curiosidad. Antes de que nosotros les hagamos las pruebas, van, por ejemplo, a cualquier laboratorio, se hacen una prueba que está basada en criterios de la OMS. Y estas pruebas para nosotros no son válidas. Otro punto importante es que actualmente, cuando tenemos un varón con una baja cuenta espermática, también le podemos pedir fragmentación de ADN, que es una técnica relativamente novedosa y que nos orienta claramente hacia la calidad y no la cantidad. De espermatozoides. Ahora una pregunta, ¿por qué no son válidas para ustedes las pruebas de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, los criterios son válidos. Lo que sucede es que en la mayor parte de los laboratorios no especializados hacen esto de manera automatizada y, contrario a lo que se piensa, en este caso en particular no nos da la misma confiabilidad del estudio. Entonces aquí básicamente lo que importa es que el laboratorio sea un laboratorio especializado en fertilidad, porque si no va a ser un estudio como irse a sacar una biometría hemática, que te va a decir el número de espermatozoides y punto, no la calidad. Ajá, asimismo, cuando hacemos la prueba de salpinge o de trompa, que se llama histerosalpingografía, es un poco largo, nos pueden entregar la nota que diga el radiólogo que él observó que las trompas son permeables,
pero nosotros necesitamos ver las placas, porque es muy importante ver si la trompa en todos sus segmentos tiene la calidad que se necesitan para lograr ahí hacer la fecundación natural del óvulo con el espermatozoide. Entonces también es importante que sea tu especialista el que te refiera a cierto lugar a hacerte los estudios, porque no es un estudio simple de rayos X como una placa de tórax. Sobre Por todo supuesto. que nos den la oportunidad de revisar las placas, no solamente el reporte. Ok. Exacto. Yo ahí, perdón, voy a interrumpir también. Creo que lo que están diciendo todo el mundo en el foro se resume en que no hay un estudio único para una paciente con infertilidad, no hay una forma de estudiarlas absoluta, o sea, cada pareja tiene que ser estudiada de manera distinta y esto tiene que ser con un médico que se dedique a biología de la reproducción humana. Creo que ahí radica el punto, ¿no? No podemos hacer esto como una receta de cocina, de decir, bueno, hazte este estudio y si sale, te hacemos esto. Hay que estudiar a la pareja de manera integral y para eso necesitan un experto en el tema. Sí. Perfecto. Vamos a tener que hacer un corte. Ahorita estamos hablando de reproducción asistida y vamos a regresar a hablar de las técnicas específicas y las opciones que existen. No se vayan, ya venimos. Aquí en el Instituto Nacional de Perinatología el servicio funciona de manera integral. Abordamos a la pareja porque sabemos que las causas pueden ser masculinas o femeninas. Generalmente la pareja podemos dividir en dos estudios, a grandes rasgos, la parte masculina y la parte femenina. En la parte masculina analizamos la calidad espermática. Hacemos pruebas de espermabioscopías, pruebas de capacitación espermática. Dentro de la mujer es variable, son muchas las causas, desde una falta de ovulación, unas trompas obstruidas, fallas en el perfil hormonal, posibles infecciones, entre las más conocidas. Sí hay áreas definidas para cada uno. En el área dirigida a los hombres va enfocado un poco a la parte de andrología. Andrología checa el perfil del hombre en cuanto a calidad seminal, si encontramos alguna alteración, ellos tratan de mejorar esta calidad espermática. Dentro de la parte femenina, el médico, biólogo de reproducción, el encargado de llevar todos estos estudios. Se hacen perfiles hormonales, se hacen estudios sonohisteriografías, histeroscopías, perfiles hormonales y cultivos, ya que sabemos que estas son las principales causas. La importancia de la unidad es muy grande. Para empezar, nosotros, como hacemos el tratamiento del abordaje de la pareja de manera integral, tratamos primero de identificar la causa del problema. Una vez identificando la causa, podemos ir generando un camino a seguir. Muchas veces este camino no tiene que llegar a una alta complejidad, pues en el camino se trata de corregir la falla y muchas veces se tiene un embarazo antes de llegar a un procedimiento de baja o de alta complejidad. Aquí lo más importante es que la pareja esté desde un punto de vista conforme y que tengan el mismo objetivo de que se quieran embarazar. El tratamiento es integral y depende de ambos, no solamente de la mujer. La parte masculina es muy importante y hay que tener en cuenta mucho eso. Ahí lo tienen y ahorita vamos a platicar de cada una de las técnicas, pero vamos a escuchar al público qué es lo que nos tiene que decir. Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Yo soy Carla Nava y soy psicoterapeuta. Viví un proceso pues largo en esto de visitar médicos y me di cuenta que la parte psicológica, que es tan importante en México, no está abordada, de la parte psicológica de la infertilidad. Entonces ahorita a lo que me dedico es a dar acompañamiento a parejas con este problema, grupos de apoyo para ver muchos puntos importantes cuando uno se da cuenta que es infértil o decide empezar un procedimiento. ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento? Como 5 años. ¿Y finalmente te pudiste embarazar? No. Ok, Sí, y hiciste varios de los procedimientos. Sí, muchos médicos y muchos estudios, muchas cosas, pero me di cuenta de esta parte, ¿no? La parte psicológica que no se toca. Yo creo que es muy importante y había una de las preguntas que ya le habían hecho, doctores, ¿qué opinan de la parte psicológica? Porque nos hemos dado cuenta y hemos visto también muchos pacientes que no pueden, están con un estrés terrible
y eventualmente se embarazan de repente. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el impacto psicológico? Nosotros sí tenemos en la clínica a un psicoanalista. Estamos convencidos de que la infertilidad comienza con la mente. La mujer infértil deja de trabajar, deja de producir. Si le gustaba hacer pasteles, los deja de hacer. Si le gusta, lo que le guste, lo va a suspender. Y eso es un bloqueo generalizado de su capacidad como madre y como mujer. Entonces, reactivar esa parte es llevarla a la fertilidad. Ok, Aquí yo eso creo- es importante. Sí, Perdón, quería ahondar un poquito más en el tema. Creo que vale la pena tomar en cuenta, uno, sí la parte psicológica nos puede influir en la parte reproductiva cuando estamos hablando de lograr un embarazo espontáneo en casa, por supuesto. Ahora bien, una vez que llegamos a un tratamiento de reproducción asistida, el nombre que le queramos dar, ya no hay esa disrupción de los procesos generales endocrinos, porque lo estamos manejando nosotros. Ahora bien, una parte que es importantísima y creo que es lo que está platicando ella, es muy difícil afrontar la infertilidad. O sea, sufrir el proceso de no me puedo embarazar, tengo que hacer miles de estudios, tengo que hacer tratamientos. Muchos de nuestros tratamientos son muy invasivos. Me inyecto diario, voy a ver al doctor 3, 4 veces en una semana, hago procedimientos invasivos. Entonces, esa parte de ya estando en el tratamiento, afrontar la parte psicológica es muy complicada. Más aún cuando llega un paciente con la esperanza de que le brindemos una solución, hacemos un tratamiento complicado y son tratamientos que no son infalibles. Entonces, afrontar esa expectativa no cumplida es muy complejo. Creo que nosotros también en perinatología tenemos un departamento de psicología, hay una psicóloga encargada en la parte de reproducción para dar ese acompañamiento que decía Catalina, que es vital para ustedes. El diagnóstico y el proceso de tratamientos de infertilidad es muy desgastante desde el punto de vista emocional y es importante lo que estaba comentando. En muchas ocasiones en México nos resistimos a las terapias y aceptar que necesitamos este apoyo psicológico y los grupos de apoyo son una muy buena herramienta porque finalmente estás sentado con gente que está pasando el mismo proceso y si están dirigidos, están acompañados por un psicólogo, esos grupos de apoyo son muy exitosos. Así es. yo creo que esto es muy importante. Sí, claro, el manejo de la culpa, hay duelos, cada mes hay un duelo, las relaciones entre la pareja, las relaciones sexuales cambian, o sea, son muchos temas a abordar. Pero muchísimas gracias por comentarlo con nosotros. Yo recuerdo mucho unos amigos muy queridos que tengo. Julia, no le importa que diga su nombre al aire, tuvo varios intentos y hay que entrar siempre sabiendo que puede haber un porcentaje de fracaso. Ella, yo me acuerdo que después del cuarto o quinto dijo, no, ya nunca más. Y finalmente tiene un hijo que se llama Pablito, que es una maravilla, pero siempre existe esa esperanza que es, yo creo que de la que hay que agarrarse hasta que de plano un doctor te diga, ya no va a haber manera, que eso es importante. ¿Sucede esto, doctores? Creo que con las tecnologías de hoy en día es muy difícil que alguien no logre el embarazo, pero sí, sigue habiendo cuando menos un pequeño porcentaje que no logra el embarazo. Ahora, en el mundo real, no todo el mundo tiene acceso. Sí, los recursos, incluso emocionales, como para seguir adelante. Entonces es importante desde el inicio saber con qué recursos contamos, hablando de los recursos emocionales, económicos, físico, en tiempo. Bien, vamos a ver qué nos tiene que decir Viridiana. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mi caso fue un caso muy, muy particular porque yo únicamente visité a la doctora Villa para llevar un embarazo controlado, normal, buscaba un embarazo normal. Y en el momento en el que llegué con ella, pues bueno, obviamente hizo sus estudios de rutina y todo. Y obviamente se dio cuenta que pues yo tenía problemas para embarazarme. Empecé porque tenía quistes y miomas. Y bueno, empezamos por ahí, me trató, tuvo que hacer una cirugía. Y en el momento de la cirugía se dio cuenta que, bueno, aparte yo tenía otro problema de endometriosis. Entonces, tuve que hacer un proceso para recuperarme, uno, de la cirugía, y dos, como la endometriosis dañó severamente una de mis trompas, definitivamente pues mi tratamiento iba a tener que ser in vitro. Entonces, fue un largo proceso porque fue complicado, ¿no? Para empezar también se cruzó con que mi esposo no tenía tampoco todo en orden, ella también tuvo que tratarlo a él y una vez que ambos estuvimos bien para
para traer un bebé al mundo, entonces sí procedemos al in vitro. ¿Y cómo te fue? Excelente. Por ahí anda una latosa que no para y feliz. Ya la escuchamos, por ahí es la que se oye, a lo mejor no quiere aparecer en los cámara, pero ya la grititos que oímos andan por ahí son de mi niña. Ok, Así pues es. muchas felicidades. Muchas gracias. Doctores, esto es un tema común. ¿Qué se le debe explicar al paciente cuando llega? Porque hemos visto testimonios aquí y todos conocemos a alguien que es un peregrinaje, podría yo decir, que es un poco largo y tienen que estar preparados, ya nos platicaron aquí la parte psicológica, a todo lo que se va a someter el organismo. ¿Qué recomendaciones le dan a las personas que nos están viendo en su casa ahora y piensen, híjole, yo no he podido, me aventaré el caminar hacia allá? Claro, yo creo de entrada lo que decíamos, ¿no? Uno, buscar un médico realmente capacitado, que sea biólogo de la reproducción y que haga un abordaje individualizado para esa paciente. De nuestro lado como médicos también es muy importante dar expectativas reales, hablar porcentajes reales, como les decía, no hay procedimientos infalibles. De repente, desafortunadamente, la mercadotecnia nos gana en muchas ocasiones y vemos por ahí expectativas muy altas en la publicidad. Vemos gente que dice 90% de tasa de embarazo con procedimientos de muy baja complejidad. A la primera, desafortunadamente no existe. Nos encantaría que así fuera, pero sabemos que aún con tratamientos de alta complejidad, la posibilidad de embarazo por ciclo es limitada. Hablamos de más o menos 50% de posibilidades. Entonces, creo que algo muy importante es que nosotros acompañemos a la pareja, le podamos explicar qué estamos haciendo y dar expectativas reales de cómo son los procesos, qué posibilidades tenemos y también, como decíamos hace ratito, ¿no? También inclusive qué tan costoso es este proceso, qué tan largo va a ser y ver si podemos o tenemos las herramientas suficientes para afrontarlo hasta el final. Ahora sí, hablemos de los procesos, porque oímos hablar de in vitro. ¿In vitro es nada más uno proceso o qué se hace? ¿Cómo funciona? El tratamiento in vitro más bien es una familia de tratamientos. Okay. Empieza con sacar los óvulos, tener los espermas en laboratorio. Pueden ser inclusive aquellos óvulos de los que ya hablamos que están en un refrigerador congelados desde hace muchos años. Sí. Y trabajar con estos es el proceso in vitro. Ahora, qué tan sofisticado, qué tanta tecnología podemos sumarle, depende del diagnóstico. Otra vez, podemos en casos severos de problemas severos en la producción de espermas del varón, podemos vernos en la necesidad de seleccionar espermas para inyectar uno dentro de cada óvulo. Podemos en ocasiones terminar un tratamiento de fecundación in vitro como consecuencia de problemas genéticos, para evitar problemas genéticos. Entonces, podemos hacer estudios a este óvulo ya fecundado para descartar algunas enfermedades. Ahora, in vitro quiere decir que se va a llevar a cabo la fecundación en un laboratorio. Básicamente eso es lo que quiere decir en una caja de PET, en un laboratorio, vamos a ponerlo así sencillo. Eso quiere decir in vitro y hay una familia de opciones. Básicamente se va a tomar un espermatozoide y se va a meter adentro del óvulo. Esa es una de las técnicas. Esa es una de las técnicas. A la hora que se mete el espermatozoide dentro del óvulo a través de una aguja, ¿no se daña el material genético que está dentro del óvulo? No, porque no se toca el material genético. Es decir, no llega hasta allá. Se deja el material genético del espermatozoide y ya después lleva a cabo todo el proceso que lleva normalmente. Pero no se ha aumentado la tasa de defectos congénitos. Repito, si el varón tiene algún factor genético que eso está causando su infertilidad, pudiera. Pero eso viene ya en los espermatozoides, Así no es que sea por la aguja y tenemos una cápsula para que veamos cómo sucede esto. Vamos a verla. Bueno, la preparación de una muestra consiste primeramente en separar los espermatozoides de todo el líquido seminal y solo seleccionar los más aptos que puedan llegar a fecundar el ovocito. Eso es el procedimiento para posteriormente ser inseminado por los médicos vía intrauterina. Espermatobioscopía. Ese es un estudio preliminar que se realiza para conocer la situación actual de la muestra, donde vamos a contar el volumen de semen, la concentración espermática, la movilidad de los espermatozoides, ya si están móviles o no, y la morfología. También podemos realizar un estudio de otras células como leucocitos, eritrocitos, que no deberían de estar, pero dar un reporte de lo que estamos viendo y lo que vamos a esperar para realizar el siguiente procedimiento, que es la muestra, la capacitación para la inseminación. Lo idóneo es que tengan un espermocultivo previo para evitar cualquier infección
y 3 a 6 días de abstinencia sexual para tener la mejor calidad espermática, ya que después de más días se pueden empezar a afectar la movilidad y menos días, pues más que nada la concentración espermática y el volumen. Entonces lo ideal son de 2 a 3 días y un espermocultivo. Eso es. La importancia más que nada es darle una ayuda a los pacientes, es un paso más de la naturaleza, donde nosotros vamos a seleccionar los espermatozoides y el médico los va a depositar dentro del útero y bueno, le estamos dando un pasito, le estamos evitando un pasito a la naturaleza de la selección más que nada. Bueno, desde luego importante información y les comparto más llamadas y comentarios. Nos dice Belet Sa, tengo 38 años e hipotiroidismo, no ovulo bien, me dicen que de hacerme ovular lo lograrían, sin embargo mis óvulos podrían ser de mala calidad, por lo que me dicen que ya no pierda el tiempo y tome la opción de la ovodonación. Ay, no, 38 años. Mildred G. Sonrisas. Buen día, pregunta, si el padecimiento es falla ovárica prematura, ¿existe alguna posibilidad de un embarazo? Y si uno desea adoptar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Muchas gracias. Esta llamada es de Albertina y nos dice, ¿la reproducción asistida puede ser para mujeres solteras también? Sí. Un anónimo, un hombre diabético de 29 años de edad que no eyacula, ¿puede tener solución y poder embarazar a su pareja? Ricardo Romero, yo de niño padecí una enfermedad y eso me causó infertilidad según mi diagnóstico de ese tiempo. Yo viví mi vida normal y a los 28 o 29 años me dijeron que era infértil. Me enamoré, me casé y pude tener 2 hijos, aún a pesar de un diagnóstico de infertilidad. Hilda Sánchez, he tenido 3 hijos, tengo 40 años. Mi actual esposo tiene 54 y no tiene hijos. ¿Qué posibilidades hay de que podamos embarazarnos? Silvia Lezama, cuando mi hija tenía 19 años le detectaron endometriosis. La operaron y le dijeron que no iba a tener hijos nunca. Cuando tenía 21 años quedó embarazada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Elena Molina, ¿hasta qué edad es posible embarazarse? Elsa Domínguez, me cortaron las trompas de falopio hace 4 años aproximadamente. ¿Puedo someterme a algún tratamiento para lograr embarazarme y cómo puedo lograrlo? Y esta otra de Margarita Peña que dice, soy química, los médicos hablan que se debe hacer una permeabilizada de trompas y después la calidad del semen. Yo pienso que antes se debe hacer un estudio de hormonas, perfil tiroideo y sobre la marcha se va diciendo el camino a seguir. Esto es un punto importante, ya lo comentó el doctor, no hay una receta de cocina, sino que cada pareja se individualiza para hacer un estudio y seguir el camino hacia donde tiene que llegar. Se habló aquí ya de la calidad de los óvulos, ¿qué hay de esto? Quiero tocar ese tema porque es muy importante, y sobre todo la paciente con hipotiroidismo. Por favor, que no se vaya a someter a ese tratamiento, es una locura lo que acaba de decir. La calidad ovárica se mide con una hormona que se toma en un laboratorio en los primeros días de la regla, que se llama FSH. Actualmente hay una de mucha mejor pronóstico y calidad que se llama hormona antimülleriana y nos da claramente, nos dice si ese óvulo se va a desarrollar adecuadamente en un laboratorio de in vitro. De esa manera podemos hacer un in vitro en una paciente que lo necesita o determinarle que no lo puede hacer con sus óvulos. Ok, esto es importante para saber, entonces ya nos dijeron los doctores, espermatozoides tienen que estar listos, óvulos tienen que estar listos y ahora sí sigue la fecundación. Ya nos hablaron de una familia de opciones y ahorita nos van a platicar de cada una de ellas para ver cuáles son las opciones que se ofrecen a los pacientes y inclusive que alguien más cargue el bebé o utilizar el óvulo de alguien más o espermatozoide de alguien más. Vamos a ver que todo esto es posible. Ahorita regresamos aquí con ustedes en Diálogos en Confianza. No se vayan. Mañana en Diálogos en Confianza tocaremos un tema por demás interesante y que además es la desesperación tal vez de muchas personas que tienen ya a los hijos, pero en la edad adolescente. Porque son las estrategias para atender o para entender a mi adolescente. Y es que pueden ser rebeldes para algunas personas, irrespetuosos para otras, que tal vez son muy atrabancados, que pelean mucho, que les ha cambiado el carácter, que no quieren hacer en realidad las cosas como se deben hacer. Pero ¿qué tanto es que la óptica desde una vida adulta y las expectativas que desde luego queremos o tenemos hacia ellos, hacia ellas, es lo que puede tal vez impedir una buena convivencia entre las y los adolescentes y sus padres?
Bueno, desde luego que eso inquieta a mucha gente, porque lo que quieren es darle amor y comprenderlos. Pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo llegar a ellos y encontrar entonces mejores caminos? Pues descúbranlo mañana junto con las y los especialistas que vendrán a dar desde luego pues una idea más cercana para una mejor calidad de vida. Así que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana, y si quieren asistir aquí al estudio, entonces marquen al 5341-4435. Bueno, vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte y enseguida una cápsula. Con todo un estudio de infertilidad o de pérdida gestacional en su caso, tenemos muchas alternativas para estas parejas y podemos ofrecerles opciones de tratamiento. Con tecnologías como la congelación de óvulos se puede preservar la fertilidad, y esto está dando la oportunidad de que mujeres que no tienen planes de construir familia de manera inmediata, que tienen 28, 30, 32 años, puedan congelar óvulos, continuar con su proyecto profesional. Las causales de infertilidad, la mitad van a ser del lado de la mujer, la mitad van a ser del lado del varón. Que cuando caemos en el punto de el varón está mal, híjole, hay parejas que se sale el varón y se va, que ya no quieren seguir el tratamiento. Seguimos, como dices, en una sociedad terriblemente machista y hay que cambiarlo. Un varón puede seguir siendo fértil a los 60 años sin ningún problema, cuando en la mujer sí tenemos un periodo de vida reproductiva limitada. La fertilidad va a declinar a partir de los 35 años y se va a volver algo mucho más agudo después de los 40 años. Siempre van a buscar una forma de negar la infertilidad, porque no es fácil afrontarla. Si una pareja lleva un año, independientemente de cómo sea su encuentro sexual, sin lograr el embarazo, definitivamente debe buscar apoyo. A partir de los 35 años, nuestro riesgo para tener un bebé con algún problema cromosómico pues se duplica. No nada más está el riesgo de que baja la fertilidad, sino que realmente esa paciente se expone a mayores riesgos. El punto de división máximo creo que es donde se lleva a cabo la fecundación, donde se da la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Si esto se da dentro del cuerpo a nivel fisiológico de la paciente, estamos hablando de baja complejidad, inducción de la ovulación, hiperestimulación ovárica, inseminación artificial. Y a la alta complejidad hablamos de tratamientos en que tenemos que extraer estos gametos óvulo, espermatozoide y manipularlos en un laboratorio. Fertilización in vitro y todas las técnicas que se desprenden de él. ¿Por qué son infértiles las parejas? Entonces, probablemente tengan una enfermedad de base que no está bien detectada y que eso esté causando el problema de infertilidad. En infertilidad masculina, más o menos 30% de los pacientes es por un factor genético. La obtención de óvulos para un tratamiento de reproducción asistida es un proceso mediante el cual se busca lograr el embarazo con tratamientos de reproducción asistida que denominamos de alta complejidad, y esto implica 4 etapas fundamentales. Uno, un proceso de estimulación para preparar los ovarios, y específicamente hablando los folículos que están dentro de los ovarios, para que se desarrollen. La segunda etapa es la maduración final. La tercera etapa es la obtención de los óvulos y el trabajo de laboratorio. Y la última etapa, la transferencia del o los embriones nuevamente hacia el interior de la cavidad uterina. En realidad hay varias contraindicaciones, pues de entrada algún problema de salud que aumente los riesgos cardiovasculares, procesos infecciosos, algún problema médico como algún tipo de cáncer que esté en tratamiento, aunque bien, por ejemplo, algunos tipos de cáncer, de hecho es una recomendación hacer un tratamiento de este tipo para preservar fertilidad. Y bueno, algún otro tipo de alteraciones médicas que implique postergar hacer este tipo de tratamientos, como problemas de la coagulación, etcétera. Es un procedimiento que se puede hacer con o sin un manejo anestésico. En general es un proceso muy bien tolerado, con poco dolor, o que representa poco dolor para las pacientes. Una vez que se ha obtenido el óvulo, se le da un manejo especial en un medio especial que trata de ser lo más cercano o similar posible al ambiente natural de la mujer. Entonces, para ello se emplean medios de cultivo especiales, y obviamente también se hace una micromanipulación especial que permite que sea un manejo muy delicado. Entonces, hay dos maneras de fertilizar el óvulo en términos generales. Uno es la inseminación por FIV, dejando alrededor de 100.000 espermas alrededor del óvulo y dejando que de manera natural el mejor esperma entre al óvulo y lo fertilice. O bien, en casos especiales con ciertas indicaciones, buscamos el mejor esperma y lo inyectamos
directamente adentro del óvulo para también mejorar la posibilidad de una fertilización. Y hay variantes especiales en esta última técnica, una de las cuales nosotros somos de los pocos en el mundo que hacemos, es buscar una estructura que se llama uso meiótico, que sea visible en el óvulo, en cierta parte del óvulo, con cierta intensidad para saber cuál es el mejor momento y el mejor lugar para dejar el esperma dentro del óvulo. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza, hablando ahora sí. ¿Cuáles son las técnicas, doctores? Díganos así en poquito, en resumen, ¿qué técnicas existen? Hablábamos que de alta complejidad, una vez que nos metemos al laboratorio, depende de la tecnología que necesitemos, los nombres que le podemos poner. En particular en New Hope nos interesa concentrarnos en calidad de óvulos por encima de cantidad, y la tecnología que tenemos en el laboratorio nos da para esto. Tenemos una forma de estimular, que es una filosofía completa de hacer reproducción asistida que llamamos MiniFib o fecundación in vitro con mínima estimulación, que tiene como objeto reducir al mínimo el desgaste físico, los riesgos, el costo del tratamiento. Insisto, mientras nos concentramos en calidad de óvulos. ¿Cómo se hace? Es de manera natural, el cuerpo de la mujer selecciona el mejor óvulo cada mes. Cuando nosotros damos medicamentos no estamos brincando procesos de selección natural. Con la mínima estimulación nos concentramos en los mejores. Entonces, no vaciamos la farmacia con inyecciones, sino que damos medicamentos suficientes como para permitir parte del proceso de selección natural, y sí queremos más óvulos. Ok, sacan ese óvulo, el mejor, y luego ¿qué se hace con él? Ya que lo tenemos en laboratorio, lo fecundamos con los espermas, que puede ser preparando, capacitando los espermas o inyectando un esperma dentro de cada óvulo con algo que se llama ICSI, o inyección de espermas dentro del óvulo. ¿Qué quiere decir capacitar a los espermas? Simular el proceso de selección natural de tal forma que escogemos a los mejores espermas, los hacemos pasar en el laboratorio de manera simulada por lo que tendrían que pasar de manera natural, el moco del cuello uterino, por las trompas, eso es la capacitación. Y una vez seleccionados los podemos utilizar para fecundar. Ok, se escogen los mejores. Esta es una de las técnicas y luego este huevo ya fecundado se le implanta en la matriz, en el útero a la mujer. Se cultiva por varios días, 3 a 5 días dependiendo de la indicación, y a partir de esto es que se programa la transferencia o seguimos escalando en tecnología, como hablábamos hace un rato del diagnóstico genético. Ok, dejamos eso ahí, entonces ya tenemos el óvulo y va y se le implanta a la mujer en el útero. ¿Otro? Bueno, hay múltiples alternativas, ¿no? Por ejemplo, otro, y de lo que hablaban mucho en las preguntas que teníamos en el público hace rato, donación de óvulos. ¿Qué pasa? Esas mujeres donde ya los ovarios no están funcionando, donde llegamos al final de la vida reproductiva, ya sea por edad o por una falla ovárica prematura, podemos echar mano de la donación de óvulos. Un poquito de lo que decíamos hace rato, ¿no? Una de las grandes ventajas es que son óvulos de una mujer muy joven, habitualmente son mujeres que ya tienen una fertilidad probada, entonces nos dan una alta tasa de embarazos. También se puede utilizar en algunos otros casos, enfermedades genéticas, por ejemplo, que no queramos que se transmitan si no hay alguna otra manera, etcétera, y nos abre otro panorama hacia ese tipo de pacientes. Barajar esto más despacio, es decir, vemos que los óvulos de una mujer no son ideales, no son muy buenos. Puedes ir con otra mujer, tomar sus óvulos sabiendo que es sana, esos óvulos los van a fecundar con los del esposo. Ajá, es el óvulo de una tercera mujer, se fecundan y se le ponen a la mujer, a la pareja de este hombre, a la señora que quiere tener el bebé. Entonces, ahí entramos en un terreno escabroso de ética o cómo lo toman los pacientes, porque pues sí va a ser su hijo, porque ella va a ser la mamá, ella va a gestar al bebé, pero el óvulo viene de alguien más. Ahí importante, la genética viene del óvulo original. Eso es muy importante porque realmente los estudios que se tienen que hacer a las donadoras implican desde una historia clínica muy completa hasta algunos estudios genéticos. Es importante descartar algunas cosas antes de que una persona puede ser donadora. Ahora, ¿y se puede y es viable? ¿Se hace aquí en México? Sí, y está regulado también por la COFEPRIS. Igual el tema de la mujer sola que comentaba ella, puede elegir un banco de semen y ya ella se enfrentaría entonces al dilema social que implica ser madre soltera, pero está totalmente regulado y permitido. En un banco de semen se estudian los espermatozoides de quien le van a poner, o puede llegar cualquiera a donar literalmente. No, se estudian con todos los parámetros genéticos, y no todos, ¿no? Pero bueno, lo básico, y también se le hacen pruebas serológicas, SIDA, sífilis, hepatitis, todo lo que implica el riesgo que tiene de transmitir una enfermedad sexual se debe de eliminar. Ahora, otra cosa, eso
qué bueno que es una maravilla, porque alguien que no ovula, pues tiene esta opción de tener un hijo que va a ser su hijo, aunque sea el óvulo de alguien más. Ajá. Ahí cómo se determina cuál sería la mamá, porque conozco un caso muy interesante. Fíjense bien, es una pareja de chicas que conozco que querían tener un bebé. Entonces, una de ellas es la del óvulo, pero se le implantaron a la otra. Entonces, ¿quién es la mamá? Las dos. Bueno, con la legislación mexicana vigente, en realidad la mamá es de donde nació ese bebé, ¿eh? Ah, sí. O sea, sin importar la genética. Entonces, no es la del óvulo, sino la que trajo al bebé en la panza Exacto. durante dentro de su matriz 9 meses. Porque aquí entramos a una situación un tanto más allá de lo médico y es interesante platicar de estas cosas. Porque ya hablamos de la importancia del impacto psicológico, todo esto, y tú dices, estoy gestando a alguien que a lo mejor pues no es mi bebé. No, ahí es en donde entra mucho el apoyo psicoterapéutico de todos nosotros. La fertilidad de los óvulos propios se tiene la mamá que despedir de ellos, de tal manera que cuando acepta la donación está viviendo también un proceso de duelo en el que después se recupera y entonces entra a algo maravilloso que es ser madre, teniendo su pancita antes de entrar al tema de la adopción, que también es válido si la pareja así lo decide. Yo aquí quiero entrar mucho en el tema de las decisiones de pareja y no de las decisiones de nosotros. Nosotros somos unos consejeros, tenemos que tener la capacidad para ofrecerle a ese paciente todas las opciones reproductivas que ella tenga o ellos tengan como pareja, pero nosotros no podemos imponer. Si desea, por ejemplo, yo quiero que tenga el banco que yo elijo, no, por supuesto que no. Si ella quiere un príncipe azul de ojos verdes, se le tiene que buscar ese príncipe azul, porque eso es lo que ella decidió. Nosotros somos respetuosos en ese sentido. Es decir, siempre se tiene que tomar, aquí sí no es como cuando en un infarto que los médicos tomamos la decisión porque el paciente pues, no está consciente y lo tienes que salvar en ese momento. Aquí la pareja tiene las opciones. Por supuesto. Ustedes nada más deben de aconsejar que pues, hay muchas clínicas que dicen no se va a hacer de esta manera y punto. Esto es un proyecto de familia y la decisión de este plan de familia es de nuestra pareja, no es nuestra. Nuestra posición, nuestro trabajo es apoyarlos en las decisiones que tomen basados en información completa, hablando de posibilidades de éxito, riesgos y qué opciones tienen. A partir de eso, ellos toman lo que consideran que es la mejor opción para ellos y nosotros los apoyamos. Pueden ser óvulos propios, donados, esperma donado. Insisto, esto es un proyecto de familia y es muy personal. Y ok, aquí a lo que busco que les quede claro a todos los que nos están viendo es hagan todas las preguntas a su médico. Porque es importantísimo que les quede claro. Por ejemplo, ahorita con lo que acabamos de comentar, hay mucha gente que probablemente no sabía que había esta opción y a la hora de hacer una historia clínica de ese hijo, eventualmente vas a decir, ¿tus abuelos de qué se murieron? Pues tus abuelos no son los abuelos de ese óvulo. Exacto. Y no vas a saber por dónde venía la historia Así clínica es. de aquel, ni lo que puedas tú manifestar eventualmente. Que esto no es necesariamente malo si lo vemos de un punto de vista más amplio de que el momento es ahora y tú lo que quieres es tener un hijo ahora, ya luego lidiarás con lo que se venga apareciendo, pues a todo el mundo la vida es un capítulo en blanco, ¿no? Y lo vamos a ir escribiendo. Oscar, tienes llamadas que tienen que ver con esto. Así es, Jacqueline Benítez nos dice, tengo 36 años, llevo 8 años intentando volver a ser mamá. Acudí a una clínica después de 2 años de pagar 200,000 pesos. Al final me dijeron que no se puede y que mejor adoptara, ya que la calidad de los óvulos es mala. ¿Existe alguna alternativa? Nos pregunta. Bueno, pues por ejemplo, lo que acabamos de platicar, ¿algo más? Sí, tengo más llamadas. Nos dice un anónimo, tengo 42 años de edad y quisiera saber qué riesgos hay si quiero embarazarme. Alejandra Rodríguez, ya me hice el estudio de la hormona alternativa. El resultado es de 0.03. ¿Debería o no seguir con mi estimulación ovárica o no hago caso? También tengo hipotiroidismo. Este mensaje es de Ezequiel y nos dice, me gustaría que hablaran sobre todo de lo más nuevo en este ramo sobre lo que ya se ha puesto a prueba, de mezclar ADN de 2 padres para crear un bebé libre de enfermedades hereditarias como el cáncer. Al hacer esta mezcla, ¿cómo puede identificar y así lo requiere una paternidad o parentesco de una familia? Este otro es de José, lo que nos dice, la reproducción asistida ¿es ir en contra de una selección natural? Lo pregunta. Y bueno, todavía esta otra llamada de Sonia Islas Jiménez. Tuve 2 hijos con malformación genética y ambos fallecieron. Me diagnosticaron síndrome de Fryne. Tengo una nueva pareja y queremos tener un bebé, pero tengo temor de que nazcan mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo atender? Mireya, tengo 38 años. Me diagnosticaron útero bicorne. Por la forma de mi útero no hay espacio para que un bebé crezca.
¿Qué tanto afecta para embarazarme el tener justamente el útero bicorne? Esta otra llamada es de un anónimo y dice, me diagnosticaron con útero septo. ¿Qué tratamiento debo de seguir? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que nacemos con esta condición? Esta otra de Ana Guerra, ¿podrían hablar de la placenta previa como una consecuencia de la fertilización in vitro? Miriam Macías, ¿qué requisitos se necesitan para acceder al Instituto Nacional de Perinatología? Vivo en Michoacán y es muy difícil que me den un diagnóstico. Después de 6 años me han dado apenas uno solo. Vanessa Cruz, tuve 3 embarazos y después de tener a mi último bebé, tardé 6 años para volver a intentar embarazarme y ya no pude. Llevo 8 años intentando embarazarme y no he podido. Me he hecho varios estudios y los médicos me dicen que no tengo ningún problema. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Y finalmente Ana nos dice, durante mi primer matrimonio me cortaron las trompas de falopio sin mi consentimiento. Actualmente tengo una nueva pareja. ¿Puedo volverme a embarazar y qué es lo que debo de hacer? En Puebla, ¿hay algún lugar al que me pueda acercar? Y yo, bueno, agregaría no solamente en Puebla, sino en algunos otros estados de la República Mexicana, a donde, o si hay una página como directorio para que puedan buscar la información. Yo creo que es muy importante que pueden, ya hablaron del Instituto Nacional de Perinatología, pueden meterse a su página y hablar por teléfono para pedir información. Nosotros vamos a poner en nuestras redes sociales los mails de todos los médicos que están aquí con nosotros y las asociaciones que se dedican a esto para que tengan ustedes una orientación. Recuerden que nosotros no podemos dar consultas aquí en la televisión y tú no las debes de aceptar. Estamos en Diálogos en Confianza, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. No se vayan. Ahora estoy sentado aquí con Brenda y Oscar que nos van a platicar su experiencia. Cuéntanos. Hola, Brenda. Hola, buenos días. Bueno, nosotros tuvimos un tema de infertilidad por más de 5 años. Estuvimos, la verdad, yendo a muchos lugares, tanto instituciones de salubridad como los típicos y famosos privados que cobran carísimo, y no dábamos con quién nos pudiera ayudar. Yo tengo hipotiroidismo, tengo un problema de insulina y mi esposo un problema de bajo conteo de esperma. Terminamos por conocer, gracias a Dios, la clínica de New Hope Fertility Center con Alejandro Chávez, y para nosotros fue, bueno, un oasis en el desierto. Desde que llegamos tuvimos muchísima atención, fue un trato súper cálido y ahí nos diagnosticaron en 2 meses que podíamos ser papás sin ningún problema. Nosotros decidimos no perder tanto tiempo, nos hicieron el ya conocido Minifib, súper amoroso. ¿Por qué? Porque dejaron de estimularme tanto, en 2 meses salí embarazada. Déjame nada más recordar, ya lo comentó Sí. el doctor, el Minifib es donde escogen los mejores óvulos Sí. y mejores espermatozoides. Sí. Se hace una selección Sí. y quedaste embarazada en 2 meses. En ¿Y 2 cómo te meses. fue de embarazo? Ay, súper bien, mi niña tuvo 9.9 de calificación, tiene 1 mes ahorita de nacida y pues estamos súper agradecidas con Alejandro y con Luis Miguel también Ocampo, mi médico. Pues muchísimas felicidades, Brenda. Y vamos a preguntarle a Oscar, que creo que no tenía muchas ganas de platicar, pero aquí ya nos pusimos de acuerdo. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, pues yo estoy la verdad muy agradecido con New Hope y con lo del doctor Alejandro y Luis Miguel, porque gracias a ellos pues logramos, ¿no?, nuestro sueño. ¿Cómo se este llama? Pequeño angelito, Romina. Romina, y tiene 1 mes de edad. Tiene 1 mes apenas. Ajá. Oye, y tú, vamos a abordar un poco, aprovechando que tenemos un hombre, ¿tenías nervios a la hora de hacerte los estudios? Pues nervios no, pero la verdad como, bueno, mi esposa, pues ellas son las que más sufren porque les hacen muchos más estudios estudios y todo, ajá. Y pues sí es cansado, pero pues aquí en la clínica de New Hope la verdad fue muy más Pues, amable. ¿En 2 meses? En 2 meses quedamos embarazados. O sea que estamos hablando de hace más o menos 1 año que llegaron ahí y Ujú. ahorita aquí están platicándonos su historia. Pues Así es. felicidades Muchas a los 3. Gracias. Ok, vamos a ver una cápsula para que vean exactamente cómo se lleva a cabo esta unión del óvulo con el espermatozoide. La técnica para unir el óvulo con el espermatozoide tal cual consiste en introducir el espermatozoide previamente seleccionado dentro del óvulo. Una vez que se realiza esta técnica, el ovocito ya fecundado se deja en cultivo aproximadamente 18 horas dentro de la incubadora. Ya transcurrido este tiempo, pues es cuando se observa la fecundación y ya sabemos si tenemos un embrión o no, por el cual va a permanecer en cultivo ya sea hasta día 3 o día 5 para transferencia o congelación. La técnica pues es ICSI, es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el óvulo.
Nosotros para poder realizar este procedimiento son en pacientes que tengan un factor masculino, es decir, bajo conteo espermático, o que haya espermas no mótiles, en pacientes también mayores de 38 años, en mujeres, y también en pacientes que hayan tenido falla recurrente en fecundación. Esta alternativa, nosotros la recomendamos cuando la paciente ya se sometió a tratamientos de FIV, pero hubo falla en fecundación, entonces ya se piensa en el uso del ICSI. Cuando la cantidad de espermas que tenemos en las muestras de semen es poca, la motilidad en ocasiones es reducida o nula, y pues es cuando los casos más comunes en los que se puede utilizar. Y también cuando las pacientes desean diagnóstico genético. La importancia, o ventajas, mejor dicho, es que en pacientes que ya han tenido una falla recurrente en falla de fecundación, pues se garantiza todavía que tengan un embrión. Entonces evita de cierta manera pues que se siga presentando este caso en ciclos previos. Bien, estamos de regreso y los especialistas nos siguen comentando sobre qué hay en el futuro, qué es lo más nuevo que hay, sobre todo pensando en que la genética sigue siendo nuestro disco duro importantísimo. Sí, eso es muy importante, y con respecto a una pregunta que existía del público, ¿qué existe cuando ya tengo el antecedente, por ejemplo, de varios embarazos que no se han logrado o 2 niños enfermos? ¿O qué existe si me embarazo a los 43 años y entonces sé que tengo un riesgo por mi edad? Entonces existe lo que se llama diagnóstico preimplantación. Este lo podemos dividir en dos. Uno que va hacia checar que el embrión venga cromosómicamente sano, es decir, descarto síndrome de Down y muchas otras alteraciones, que es el riesgo por la edad. Y otro en donde la familia ya tiene el antecedente de un niño enfermo, sabemos que ellos pueden ser portadores, que tienen riesgo de tener otro bebé con problemas, y se estudian los embriones en día 5 y se analizan sus células y podemos ver qué embriones son sanos y cuáles están enfermos y transferir a aquellos que son sanos. Ok, entonces se escogen los embriones que están sanos, pero una cosa sí hay que aclarar, estos son de la mayoría de las enfermedades genéticas, porque hubo una pregunta por ahí que dicen, ¿qué hay con los que tienen cáncer en la historia familiar? Eso pues no hay manera de determinar en un embrión. Algo importante es que tengo que tener ya la variante, la mutación caracterizada en el enfermo, ¿sí? O en el niño previo o en ellos. ¿Qué quiere decir esto de la mutación caracterizada? Esto quiere decir que caracterizada? tengo que hacer estudios previos en la familia para saber si esto es hereditario o no en primer lugar, y para conocer qué voy a buscar. En un embrión yo ya tengo que ir a ver qué voy a buscar. Ok, y hay enfermedades específicas, porque hay que aclarar que hay muchas enfermedades que luego se van a presentar a lo largo de la vida, y muchas de las enfermedades que podemos presentar no tienen una base genética, sino que son multifactoriales. Así por otras es. razones, como en todos los lunes hablamos de diferentes enfermedades. Entonces aquí es descartar las que les van a decir específicamente en la clínica. Y las que van a causar un riesgo, ¿no? Tenemos riesgos hasta de 50%, por ejemplo, de poderlo transmitir. Ok, O perfecto. también las que están ligadas al sexo, y entonces de alguna forma poder elegir el sexo que no van a ser afectado el bebé. Es decir, si es un cáncer de mama, podemos elegir un sexo varón. Ok, perfecto. Entonces se puede elegir si va a ser un niño o una niña inclusive. Sí. Ok, pero hay mucha gente que quiere dejar esto al azar, no se sabe, pero ustedes lo pueden determinar. El tema en la medicina, creo yo, es un balance entre riesgo-beneficio. Entonces, pensando en, oye, ¿y mi hijo podría tener cáncer a los 40 años? Yo creo que en 40 años la medicina va a estar suficientemente avanzada como para no preocuparnos por eso. Mientras que el caso que hablaban, oye, tengo 1 o 2 bebés que murieron ya como consecuencia de una enfermedad genética mortal, tenemos el diagnóstico, podemos hacer algo para evitar el volver a tener un niño enfermo. La respuesta es sí, siempre y cuando esté tipificado el gen que está causando la enfermedad. Ok, ¿se hace la modificación genética o se escoge básicamente? No podemos modificar, tenemos que escoger. Ok, más bien, no se modifica genéticamente, sino que se escoge el que no está expresando este problema. El que no tiene el cambio genético. Ok, que eso es muy importante. ¿Alguna otra técnica que nos quieran comentar? Pues mira, está la tecnología de la que hablábamos muy complicada, pero podemos incluso evitar hoy en día enfermedades mitocondriales, ya ni siquiera del núcleo con material genético, sino de estructuras de la célula que son anormales y que no están fabricando energía. Y creo que el futuro está en ese sentido, en cada vez ofrecer más opciones para tener mejores posibilidades de bebés sanos. Una pregunta, en Diálogos nos interesa mucho que la gente esté bien informada, es un programa de información al público y por eso nos interesa siempre tener a especialistas
con ciertas credencializaciones, pero hay mucha charlatanería en nuestro país que también afecta, como acabamos de ver, a parejas que van a una, otra y otra y otra clínica. ¿Están reguladas estas clínicas por la COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, o a quién recomendamos? Normalmente en otras instancias y cuando hablamos de diferentes patologías, recomendamos que siempre se metan a la página de la Asociación Mexicana de Hematología, Gastroenterología o al Consejo Mexicano de tal, para ver que los médicos estén no solamente titulados, sino que estén aprobados por un consejo, que eso implica que estés vigente en tus estudios médicos, que estés a la vanguardia en lo que está sucediendo. ¿Qué hay en este campo? La COFEPRIS nos regula. Ahora, creo que es importante también entender que cuando hay tanto en juego, cuando hay sueños en juego, cuando hay tanto dinero relativamente hablando de lo que podría llegar a costar un tratamiento, las emociones también van a 100 por hora. Y es muy fácil caer en la tentación de promesas como te garantizo, te prometo. Soy de la idea que en medicina no tenemos control sobre la vida y si un médico te promete algo, cámbiate. Lo único que podemos prometer es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nuestros pacientes sean papás, pero no tenemos control sobre la vida. Otro detalle es que nosotros todos estamos regulados por un colegio y tenemos cédula profesional no solo de ginecólogos, sino de biólogos de la reproducción. El hecho de que el paciente nos busque en la página incluso de... ¿Cómo se llama el colegio? Colegio Mexicano de Biología de la Reproducción. Ok, para que le tengan en cuenta esto, y hay una página en donde vienen todos los médicos que están especializados y tienen una certificación para poder llevar a cabo todo esto. Porque no solamente es ser un ginecólogo, es como yo ser un gastroenterólogo, no necesariamente soy un especialista en enfermedades específicas del hígado, o que otro gastroenterólogo no sea endoscopista, o que un cardiólogo sea especialista en meter catéteres a las coronarias. Te subespecializas en algo más. Así es. Entonces yo creo que esto es muy importante que lo conozcan las personas. Sí, recuerden que no es un fenómeno de venta. Nosotros no vendemos embriones. Nosotros hacemos tratamientos orientados a lograr que la pareja logre su sueño, sin afectar la parte ética de lo que implica nuestra carrera. Exacto, porque aquí entra en juego también mucho la ética profesional y la ética de lo que está sucediendo. Alguien comentó ahorita en uno de los comentarios, la selección natural, ¿qué tanto estamos jugando a ser Dios? ¿Por qué escoger un embrión en otro? Y ahí ya sería cosa de que cada quien lo platique primero que nada con su pareja y después por la persona que los esté asesorando, el médico que esté certificado, porque eso es muy importante. Hablan de la selección natural, que si alguien comentó, si no te dio la vida, Dios, luz, quien tú quieras decidir que rija, tu vida no te dio hijos, pues ya te tienes que quedar así. No necesariamente, porque si fuera selección natural, ¿qué haríamos con alguien que tiene apendicitis? Pues igual lo dejarías. Pero es un tema importante. Creo que se puede desvirtuar el concepto de reproducción asistida. Nosotros dependemos de un proceso de selección natural. Nosotros no estamos modificando las células. El material, el DNA, el disco duro, está como está, no lo estamos tocando. Si viene bien, va a seguir adelante. Nosotros transferimos un embrión dentro del útero. Si todo está bien y el proceso de selección natural es adecuado, va a haber un embarazo que llega, esperamos, exitosamente hasta el final. Si el proceso de selección natural decide que no tiene por qué seguir adelante, no vamos a ningún lado. Ok, lo que ustedes hacen es facilitarle a la pareja el tener un bebé dependiendo de las condiciones de cada uno de ellos. ¿Es común que haya mujeres que no ovulen? Sí, es probablemente la causa más común de infertilidad en mujeres jóvenes. Y dentro de esto es el ovario poliquístico que tanto se ha mencionado. Ok, y entonces hay tratamientos, ya dijimos, de primera línea, ¿cómo les dijeron antes? De baja complejidad. De baja complejidad, que puede ser medicamentoso para estimular la ovulación. Ajá. Ahora, otra pregunta, ¿qué hay en México sobre las madres subrogadas? Otro tema escabroso el que estás tocando. No, nada más para tener idea. Fíjate que en México... Primero explíquenos qué es eso. Uno, es una gran opción para madres en que no tienen útero o que por alguna característica específica de su útero no es susceptible de llevar a buen término un embarazo, es una opción. ¿Qué significa lo que hacemos en este caso? Es la que queremos que sea la mamá, digámoslo así. Sacamos el óvulo, se fertiliza con el esperma de su pareja y tenemos una tercera persona que es quien va a llevar este embarazo. Entonces, eso es una madre sustituta. Ahora bien, en México hay pocos lugares donde está realmente regulado a fondo este tema. Uno de ellos en nuestro país, Tabasco, es donde hay una regulación en forma que sí nos permite hacer todo esto de manera que podamos proteger a la paciente, al esposo, al hijo de
esa pareja. Ok, vamos contestando preguntas. Hay una mujer sin matriz justamente que dice, mis ovarios funcionan. Es importante aclarar la anatomía. Claro, de entrada sí. O sea, una cosa es el útero, que es donde se va a llevar el embarazo, donde se va a gestar. Útero y matriz es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la otra totalmente los ovarios, ¿no? Los ovarios son los encargados tanto de la función hormonal endocrina. Esto, por ejemplo, es muy común. Oye, doctor, me va a quitar el útero y entonces voy a quedarme menopáusica. No, la función hormonal está en los ovarios. Lo mismo la función reproductiva, donde se están gestando esos óvulos. Otra pregunta que salió más de una vez. Me hicieron una vasectomía, ¿esto es reversible? No debe hacerse una vasectomía reversible. Nosotros podemos ir por el espermatozoide en el epidídimo, que es el almacén de los espermas, o en el testículo. La problemática es que bajan nuestras tasas de éxito mientras más años tengan de haber sido vasectomizados. Okay. Para contestar esta pregunta y la pregunta también recurrente de me ligaron las trompas, las cirugías que se hacen pensando en control familiar están hechas pensadas en hacerse de manera definitiva e irreversible. En ocasiones sí hay pacientes que podrían ser candidatos, hombres, mujeres, para la reconstrucción, recanalización, pero para fines prácticos la tecnología, las técnicas más eficientes son las de reproducción asistida de alta complejidad. Podemos recuperar espermas directamente obtenidos de testículo, de epidídimo, o podemos ir directamente por los óvulos sin necesidad de someter a nuestros pacientes a un procedimiento quirúrgico con las implicaciones que tienen costo, riesgo y mejorar las posibilidades de éxito con estas tecnologías. Ok. He tenido varios embarazos ectópicos. ¿Qué debo de hacer? Es importante entender que cuando los embarazos ectópicos suceden es porque las trompas no están funcionando, y también es importante entender que un tratamiento de fecundación in vitro no garantiza que el embarazo no vaya a volver a ser ectópico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las trompas no están funcionando, muy probablemente habrá que someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Tenemos forma de reducir al mínimo el riesgo de nuevos ectópicos, pero es la mejor opción que hay. Yo interrumpo tantito. El útero septado, el útero bicorne y los pacientes con ectópicos previos tienen algo en común, y es que puede haber una malformación uterina. Se recomienda entonces, antes de un tratamiento de fecundación, entrar con una cámara al útero, romper el septo o revisar que no esté... El septo es una pared que divide para dejar la cavidad lisa. Sí, el útero tiene forma de corazoncito y a veces son demasiado amorosos, o sea, está muy profundo el corazón y esto hace que el bebé no quepa. Hay que quitarle la parte que entra del corazoncito o el tabique con un láser. No se abre, no se corta, es una cirugía de 20 minutos, tiene bajo costo, es una excelente opción. Perfecto. Si nos pudieran hablar genéticamente lo del RH negativo, ¿por qué asusta tanto a las mamás y qué sucede aquí? Sí, cuando la mamá es RH negativo, independientemente del grupo sanguíneo, ahorita me voy a concentrar en RH negativo, y el papá es RH positivo y el bebé es positivo, entonces la mamá, después de tener un bebé, puede generar anticuerpos, como que lo reconoce como extraño, ¿no? Ese RH positivo, siempre y cuando ya ha habido un intercambio de flujo sanguíneo, un parto o una cesárea. Entonces es muy importante que las mamás RH negativos se vacunen durante las primeras 72 horas para bloquear estos anticuerpos y que en sus siguientes embarazos no vaya a reconocerse ese bebé como algo extraño, porque si no la mamá pues va y destruye algunas células, sobre todo las eritrocitos. Es decir, lo que hace la mamá es reconocer al bebé, bueno, el RH del bebé como algo extraño, y hablamos, como hemos hablado de alergias otras veces, y crea anticuerpos que van a ir a atacar al producto que es el bebé, sobre todo las células sanguíneas de este bebé. Pero no se asusten, esa persona habló muy asustada, existe una solución, lo acaba de comentar la doctora, se puede inyectar, hay un tratamiento, hay una vacuna específica para evitar que esto suceda, entonces quedamos más tranquilos. Oscar, antes de irnos, ¿se corta alguna llamada? Berta Gutiérrez, mi hija vive en el extranjero, tiene 40 años y quisiera saber qué tiempo tiene que estar su pareja aquí para el procedimiento. Señora Gutiérrez, mi hija y yo heredamos el síndrome de cromosoma X frágil. ¿Qué probabilidades hay de embarazarse con óvulo donado? Esta otra llamada, Dolores Campuzano. En perinatología no nos reciben después de los 35. ¿A dónde más podemos acudir y a que además sea económico? Bueno, tenemos más preguntas, pero es momento de hacer una pausa y regresamos con más. No se vayan. Una persona puede tener un cálculo renal y no saberlo. El próximo lunes nuestro tema será justamente cálculos renales.
La litiasis renal o urinaria, también conocida como cálculo renal, está definida por la presencia de masas sólidas en el aparato renal y urinario. Se desarrollan durante la formación de la orina, principalmente por la sobresaturación de sales y otras sustancias como calcio, cistina y ácido úrico, debido a que estos se precipitan formando cristales o núcleos. Pero ¿cómo podemos saberlo? ¿Cuál es el especialista que entonces va a diagnosticar justamente el tratamiento, además, que debo recibir? Porque en este camino también puede haber, como hoy decía Pepe hace rato, un largo peregrinaje y desde luego pues la salud es lo que más tenemos que cuidar. Así que daremos toda esta información y muchas cosas más. No se lo pierdan, o si quieren venir aquí al estudio, entonces pueden marcar en este momento al 53 41 44 35. A continuación, el resumen de la segunda parte. La infertilidad comienza con la mente. La mujer infértil deja de trabajar, deja de producir. Si le gustaba hacer pasteles, los deja de hacer. Si le gusta, lo que le guste, lo va a suspender. Esa parte de ya estando en el tratamiento, afrontar la parte psicológica es muy complicada. Más aún cuando llega un paciente con la esperanza de que le brindemos una solución, hacemos un tratamiento complicado y son tratamientos que no son infalibles. El diagnóstico y el proceso de tratamientos de infertilidad es muy desgastante desde el punto de vista emocional. Buscar un médico realmente capacitado, que sea biólogo de la reproducción y que haga un abordaje individualizado para esa paciente. No hay procedimientos infalibles. De repente, desafortunadamente, la mercadotecnia nos gana en muchas ocasiones y vemos por ahí expectativas muy altas en la publicidad, que aún con tratamientos de alta complejidad, la posibilidad de embarazo por ciclo es limitada, hablamos de más o menos 50% de posibilidades. El tratamiento in vitro más bien es una familia de tratamientos. Empieza con sacar los óvulos, tener los espermas en laboratorio, trabajar con estos es el proceso in vitro. Ahora, qué tan sofisticado, qué tanta tecnología podemos sumarle, depende del diagnóstico. De problemas severos en la producción de espermas del varón, podemos vernos en la necesidad de seleccionar espermas para inyectar uno dentro de cada óvulo. Los estudios que se tienen que hacer a las donadoras implican desde una historia clínica muy completa hasta algunos estudios genéticos. Es importante descartar algunas cosas antes de que una persona puede ser donadora. Esto es un proyecto de familia y la decisión de este plan de familia es de nuestra pareja, no es nuestra. Nuestra posición o nuestro trabajo es apoyarlos en las decisiones que tomen basados en información completa, hablando de posibilidades de éxito, riesgos y qué opciones tienen. Estoy de regreso aquí en el público con otra familia feliz que son Ariadna, Juan Pablo y Regina. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nosotros comenzamos este trayecto de vida pues hace algunos años y después de pasar por un embarazo ectópico y pérdidas recurrentes de embarazos. ¿Cuántos embarazos perdiste? Fueron 3 embarazos. Un anembriónico, también pasamos por un estrés pues muy arduo. Y bueno, pues estuvimos en algunas clínicas en las cuales a mí también me realizaron una donación de óvulo y una donación de un embrión. Bueno, ninguno tuvo éxito y afortunadamente llegamos a la clínica New Hope con el doctor Alejandro y el doctor Luis Miguel, quienes, bueno, con todo su trato y el equipo de esta clínica, pues tuvimos un gran logro. Tuvimos un único embrión a través de un mini FIV, que bueno, pues afortunadamente hoy lo tenemos en nuestros brazos. Ella estuvo congelada 1 año, porque bueno, nosotros tuvimos un poquito más de complejo porque al final de cuentas a mí me detectaron que tenía una deficiencia en la proteína S en la sangre, que esto era lo que impedía que mis embarazos se lograran o llegaran a término. Entonces ahorita, gracias a Dios, gracias a esta clínica New Hope y a los doctores, tenemos a nuestra princesa en nuestros brazos. Perfecto, gracias Ariadna. ¿Y el papá qué nos quiere decir? Porque los papás calladitos, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué nos quieres platicar, Juan Pablo? No, pues muy agradecido con la clínica New Hope. Es muy difícil, la verdad es que muy difícil, pero no, el trato es muy bueno. El ser papá es algo, no lo puedo demostrar bien, pero gracias por este tipo de tratamientos que hacen a las familias. ¿Qué le recomiendan a la gente que nos está viendo que están en la situación que estaban ustedes? Que vayan a una clínica, un especialista, no dejen de apoyar a la pareja, porque eso es lo importante, y pues
van a ver que un logro, su logro va a terminar a un buen término. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Oscar, ¿qué nos dice la gente allá afuera? Nos dice Kikei Lucio, excelente programa. Yo tuve mi primer periodo a los 12 años. Tengo 2 hijos mayores de edad. Los tuve el primer toque, dice, me consideré fértil cuando tenía 36. Quise tener otro hijo y ahí empezó mi problema porque me casé nuevamente y mi esposo no tiene hijos o ya no puede tener hijos. Fui a muchas clínicas. A las de gobierno te cierran toda posibilidad y las clínicas particulares, pues ni en sueños. Nos dice Madeline Cervantes, quiero embarazarme, tengo obesidad y 40 años de edad. A los 15 años me operaron de quistes en los ovarios. ¿Qué posibilidad tengo de lograrlo y qué consecuencias puedo tener? ¿Qué recomendaciones me dan? Y había también más llamadas y comentarios acerca de la alimentación. ¿Cómo puede ayudarse una mujer o una pareja en tener una buena alimentación, ejercicio? Y no sé si iba también orientado hacia el ácido fólico o qué pueden tomar para que el embarazo pues, se pueda garantizar un poco más. Recuerden que aquí no les recetamos ningún medicamento en televisión, pero ¿qué recomiendan sobre la alimentación, doctores? Entre más sana sea la vida, el estilo de vida, la alimentación de la pareja, mejor. No solamente con fines reproductivos, sino que queremos que los papás le vivan muchos años a estos niños. Así que hacer ejercicio, alimentarse bien, siempre lo vamos a indicar los doctores independientemente de cuál sea el problema de base o lo que se esté buscando. Perfecto, estamos en la recta final del programa, vamos a tratar de contestar rápidamente estas preguntas. Tengo endometriosis, ¿algún día me podré embarazar? Por supuesto que sí, la endometriosis afecta la calidad de los óvulos. Se tienen que hacer definitivamente tratamientos de selección ovulatoria para que puedan lograr el embarazo al feliz término, pero tiene buen pronóstico siempre y cuando entienda que necesita reproducción asistida. Ok, el caso es que sí se puede. ¿Hasta qué edad me puedo embarazar? No hay un límite de edad, realmente no lo hay actualmente, ya que tenemos pues algunas otras tecnologías que permiten disminuir los riesgos. Entonces, eso lo determinan los doctores en base a cómo está respondiendo a un tratamiento y en base a cómo ven ellos sus hormonas. Perfecto. Hubo muchas preguntas sobre hipotiroidismo y la respuesta aquí es que están vigilados por su endocrinólogo porque una vez que te sustituyen la hormona faltante se acaba el problema del hipotiroidismo. He tenido 4 años sin poderme embarazar. ¿Qué tan caros son estos tratamientos? Muy probablemente menos costosos de lo que la gente piensa. La tecnología tiene como objetivo hacer de los tratamientos más alcanzables o más accesibles para la gente. Piensen ustedes, y es un ejemplo que pongo mucho, en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares en los 80s, yo vi 2 en la vida. En los 90s eran los ladrillos y había poquísimos por lo caros que eran, la mala señal. Y hoy la tecnología que tenemos al alcance de la mano como consecuencia de avances en tecnología, reducción de costos, y esto se traduce también a los tratamientos de reproducción asistida. ¿En promedio cuánto? Depende de baja complejidad, alta complejidad, pueden ir desde los 7,000 pesos hasta los 100,000 pesos con el diagnóstico genético. Ok, perfecto. Ya hablamos de las madres solteras. Soy diabético de 29 años, soy hombre, soy fértil, pues habría que ver, pero acuérdate de mantener bien tu diabetes controlada y que no tengas sobrepeso y obesidad. Ellos son candidatos a fragmentación de ADN, es importante. ¿Qué quiere decir eso? Es una prueba, además de la prueba de semen, de la común, se le hace fragmentación de ADN y determina el daño que la diabetes le ha ocasionado a su espermatozoide. Se puede corregir, por supuesto, siempre y cuando él quiera hacerlo. De hecho, este caso en particular comentaba que no había eyaculación. Ah, sí. Algo que sucede en hombres con diabetes que han estado descontroladas es que hay eyaculación retrógrada por un defecto anatómico como consecuencia de un problema nervioso, daño nervioso. Y lo que hay que hacer es estudiar la orina después del eyaculado para confirmar si hay espermas ahí. Y eso nos rompe la balanza de la toma de decisiones. Entonces, que vaya con un especialista. Ok, recuerden, diabéticos, mantener la diabetes lo mejor controlada posible. Y si hay antecedentes, volvemos a la genética, si hay familia con diabetes, pon más atención de no caer en sobrepeso y obesidad. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una pareja, hablan de alguien que vive fuera de México, para llevarse a cabo todos los estudios y el tratamiento? Aquí creo muy importante de entrada esa llamada, hablaban del esposo. Sí. Entonces, en realidad el esposo, híjole, puede venir, dejar una muestra, la congelamos y se acabó su participación, ¿eh?
si es necesario. Ay, Obviamente que mejor que acompañe a su pareja durante todo el proceso, pero si es necesario y tenemos casos así, con que venga un día es más que suficiente. Ya hablando de la mujer, ¿cuánto tiempo lleva un procedimiento de reproducción asistida? Habitualmente iniciamos cuando inicia el periodo menstrual y cualquier procedimiento de reproducción asistida habitualmente estamos culminándolo hacia el día 12, 15 del ciclo más o menos. Perfecto. ¿Qué sucede cuando tenemos un cromosoma X frágil? No había oído yo ni siquiera el término. Sí, es la causa de retraso mental familiar más común. Sobre todo se da más en niños porque viene esa mala información viene en el X. Actualmente ya no es necesario la donación de óvulos, como decía esta persona. Por supuesto, al tener un óvulo donado, pues ese riesgo se quita. Ajá. Sin embargo, ya con las técnicas de diagnóstico preimplantación ya podemos escoger qué embriones tienen el síndrome y qué embriones no lo tienen. Ok, ¿hay posibilidad de que haya embriones que no lo tengan? Por supuesto, en los varones, en los embriones masculinos 50% y en los embriones femeninos generalmente son portadoras, pero claro que sí. Ok, sí se puede. Tengo 36 años, ¿podré volver a ser mamá? Hace mucho me dijeron que no lo volveré a hacer nunca. Sí puede ser mamá, por supuesto. Si la causa por la que no lo logra en casa es porque tiene una cirugía de esterilización, pues necesita un tratamiento de reproducción asistida. Varias preguntas de mujeres de arriba de 40 años. ¿Qué riesgos hay de embarazarme? Independientemente del origen del óvulo, porque hablábamos que si selecciona un óvulo de una mujer de 25 años, pues hay algunos riesgos que se quitan. Finalmente, una mujer de 45, 50 años tiene posibilidad de ser mamá, pero no debe olvidarse que su corazón, su hígado, sus riñones siguen teniendo 45, 50 años y hay riesgos durante el embarazo asociados con la edad independientemente del origen de los óvulos. Ahora, si el óvulo es de ella, tenemos que tomar en cuenta que aumenta el riesgo de enfermedades cromosómicas y que valdría la pena someter a los embriones estudios genéticos previo a la transferencia o que cuando menos conociera las opciones que hay para reducir los riesgos. Y es importante lo que comentó la doctora, se pueden escoger, pero mantenerse lo más sano posible. Yo tengo otro caso cercano de una mamá de 48 años que acaba de tener unas gemelas, justamente. Ya hablamos de que sí vamos en contra de la selección natural. Luego, síndrome de Fralin. Sí, yo me imagino que es síndrome de Fraser. Hay dos síndromes ahí que pueden ser Fraser o Frins, la cual las dos son unas enfermedades autosómicas recesivas en el cual ambos padres son portadores de esta enfermedad. Ellos son sanos, pero pueden heredar estos genes mal escritos a sus hijos. Entonces sí hay que hacer un diagnóstico preimplantación. Aquí no nos queda de otra. La otra opción es un diagnóstico prenatal temprano. Okay. ¿Qué quiere decir es un diagnóstico prenatal temprano? Es decir, en la semana 12 de embarazo, pero ya con el bebé, tomar una muestra de lo que va a formar la placenta, que son las vellosidades coriales, y analizar si ahí viene la información mal escrita o no. Perfecto. Hablando de placentas, dicen que si la placenta previa es subsecuente a una fertilización in vitro. ¿Tiene algo que ver? En realidad no, o sea, el principal factor de riesgo hacia una placenta previa o acretismo son las cesáreas previas, invasiones hacia el útero, miomectomía cesárea, alegrados. Hay por ahí algunos estudios que sí han hablado de una cierta asociación entre una placenta previa y la reproducción asistida, pero sin una conclusión clara hacia aumento de riesgo. Que es una placenta previa que hacia el cuello de la matriz se implante la placenta, que es lo que tiene la comunicación entre la madre y el hijo para estarlo alimentando durante la gestación, y esto puede causar un aborto porque sangre. ¿Dije bien? Sí, ahora bien, el mayor riesgo es hacia la mamá en realidad. Lo que nos preocupa ahí, y más en casos de acretismo, hablamos de una placenta que no solamente está previa, sino que, digamos, invade de más hacia el útero, puede invadirme inclusive órganos vecinos, como la vejiga. Entonces, el riesgo hacia la mamá es cuando este bebé nace. Recordemos que el flujo sanguíneo del útero de una mujer embarazada es mayor a 1 litro por minuto, entonces puede generar un sangrado masivo, una emergencia importante. Perfecto. Nos habla una chica de 40 años que dice que es obesa y le diagnosticaron cuando era joven ovario poliquístico. ¿Se podrá embarazar y qué le sugerimos? Sí se puede embarazar. Idealmente debería de entrar en una terapia de bajar de peso. En cuanto a los nutrimentos que se han recomendado son los antioxidantes, están ahorita como muy indicados, pero sus tasas de embarazo van a bajar, están a la mitad de las tasas de embarazo que tenemos para personas delgadas. Entonces, lo que es sugerente para ella es que de una vez se ponga a bajar de peso. Estoy de acuerdo con lo que dices, no sean consultas por televisión ni se deben buscar. En el caso en particular de esta paciente tenemos que tomar en cuenta que la edad está empezando a convertirse en el problema número 1. Y si nos concentramos en un proyecto de 2 años para control de peso, las posibilidades de éxito que le vamos a poder ofrecer a los 42 años con óvulos propios en comparación con las posibilidades de hoy son diferentes. Entonces, hay que ir a consulta
y diseñar una estrategia de acuerdo con Cada el caso, individualizarlo. ¿Cómo entro al Instituto Nacional de Perinatología? Dicen que no se aceptan también pacientes. Siempre que viene alguien de las instituciones grandes tenemos una llamada parecida. Sí, ahí, bueno, los requisitos de entrada, como decías, están en la página que tenemos de internet. En general son dos los importantes para la reproducción: edad, límite de 35 años y una espermatobioscopía del esposo para valorar el caso. Aquí, desafortunadamente, en el instituto somos la única institución pública que en realidad hace reproducción asistida en forma, y eso nos limita un poco. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de gente acudiendo todos los días al instituto. Los procedimientos son procedimientos caros, ¿sí?, nuestros costos operativos, y tenemos ciertas restricciones por este motivo. Ok, pero ya nos comentó la doctora que existe un colegio de biólogos reproductivos y tienen también una página. Si no pueden entrar a Perinato, porque como dicen, tristemente los servicios de salud de nuestro país están sobresaturados, pueden entrar a esta página y buscar qué médicos están cerca de ti. Ahí van a aparecer teléfonos. Investiguen un poco, averigüen con quién les conviene o con quién se entienden mejor y cuáles son sus posibilidades. Acabamos de ver a lo largo de todo el programa que esto no es una receta de cocina, lo dijiste perfectamente bien, sino que hay que estudiar cada caso, hacerles una historia clínica completa a ella y a él y ver qué posibilidades o qué hay genéticamente atrás de cada uno de ellos que esté probablemente impidiendo esto, si hay alguna malformación. Ya vimos también problemas de anatomía que nos acaban de aclarar que son fácilmente corregibles. Y bueno, básicamente esto es lo que es la reproducción asistida en donde estamos el día de hoy. Otro punto importante que la doctora mencionó y que no se les olvide es que la genética, nuestro disco duro, no lo podemos modificar ahorita en la medicina, y hablamos de en un futuro dentro de 40 o 50 años, quien esté sentado haciendo este programa, que seguramente ya no habrá ni televisiones, sino lo verán en un holograma, va a ser totalmente diferente la conversación. Estamos llegando al final del programa y quiero primero que nada agradecer a las familias que nos acompañaron el día de hoy, a todos los testimonios que nos han dado, esta importancia de la parte psicológica. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias a todas las familias por compartir con nosotros y darle esperanza a la gente que nos está viendo en sus casas, saber que sí se puede, nada más hay que tener paciencia y saber con quién. Oscar, muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que se comunicaron y nos compartieron. Recuerden que publicaremos más tarde la liga para que lo vuelvan a ver. Y gracias, especialistas. Nos vemos a la próxima. Esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos la semana que sigue.